Harry Potter y los tres Horrocruxes. Capítulo 35. Epílogo. Epílogo, comienza una nueva aventura. La curación, Salmungo, Sala de Heridas Malditas, 30 de octubre de 1996. En toda Gran Bretaña, e incluso en los países vecinos, se respiraba alegría. La gente celebraba la más reciente, y con suerte la última, victoria sobre Voldemort. Bailaban, bebían y hacían todo tipo de tonterías para expresar su alivio por el fin de los tiempos oscuros. Celebraban en todas partes menos allí, en el pabellón de heridas por maldiciones de Salmungo. Harry y sus amigos esperaban noticias, cualquier noticia. Esperaban lo mejor y temían lo peor al mismo tiempo. Hermione se aferraba a Neville con lágrimas en los ojos. Le había costado mucho aceptar por completo a Luna Lovegood y sus ideas inspiradas sobre el mundo, sus habitantes y sus leyes. Sin embargo, no cabía duda del gran impacto que la niña había tenido en la lógica ratón de biblioteca con el tiempo. Se habían convertido en hermanas, y la idea de no volver a ver esa chispa de curiosidad y deleite ante lo desconocido en los ojos de Luna la aterrorizaba. Ver esos ojos pálidos y quemados había sido horrible. Harry estaba sentado solo, masajeándose las manos, apenas capaz de mantenerse sentado en la silla. Deseaba tener a Daphne a su lado, pero su prometida estaba con su madre entre los mejores sanadores que Gran Bretaña y la congregación conseguían. Las perspectivas eran escasas. Harry miró a Millie, que caminaba pesadamente de un lado a otro del pasillo, ignorando por completo las miradas de las enfermeras. Harry no podía imaginar cómo se sentía la niña grande, aparte de estar furiosa. Levantó la mano izquierda y se tocó la frente. Siseó de dolor. Me lo merecía, y mucho más. Millie casi lo había noqueado de un solo puñetazo. Como era de esperar, se había dividido entre la rabia y la preocupación. Ahora esperaba, como los demás, esperando y deseando. Un par de horas después, seguían esperando. Daphne, Roxane e incluso Neil habían admitido su incapacidad para revertir el daño. La maldición se había levantado. Sus órganos estaban prácticamente recuperados. Solo necesitaban unas semanas más de pociones y un descanso tranquilo. Sin embargo, sus ojos eran harina de otro costal. La maldición a Stuate, lanzada por un mago tan poderoso como Voldemort en su cuerpo mejorado, le había destrozado la vista por completo. Sin embargo, las posibilidades médicas habían avanzado enormemente desde que Moody recibió su extraño ojo artificial décadas atrás. Había maneras de ayudarla a recuperar la vista, pero no sería a través de sus propios ojos. La última esperanza era un dúo de especialistas chinos que habían sido llamados hacía una hora, pero ni siquiera ellos habían prometido nada. Hermione dormía ahora, con la cabeza en el regazo de Neville. Millie estaba de pie a un par de metros de distancia, con la cabeza apoyada en una columna. No se había movido en los últimos 30 minutos, pero Harry estaba seguro de que solo estaba esperando, tensa como un resorte. Millie fue la primera en moverse cuando algo sucedió cerca de la entrada. Hermione tardó un poco más, mirando a su alrededor con los ojos vidriosos, intentando digerir la extraña visión. Salmungo ha vivido su cuota de sucesos extraños en el pasado. Había habido todo tipo de heridas y maldiciones que tratar, todo tipo de pacientes habían traspasado sus límites, y algunos invitados muy inusuales habían llegado a su puerta. Sin embargo, nunca antes, y quizá nunca más, había llegado una pareja así exigiendo entrar. Un par de aurores británicos intentaron detenerlos, sin saber cómo reaccionar ante estos seres. La más grande, sin embargo, no quiso ni oír hablar. Sin alterar el paso, simplemente siguió adelante, apartando a los aurores con su enorme cuerpo de león. Uno de ellos se movió para sacar su varita. Por suerte, un proyectil de pelo rizado lo detuvo y se estrelló contra el ser más pequeño que acompañaba a la enorme esfinge. Merlin, la saludó Hermione. Sintió un inmenso alivio. Todo estaría bien ahora. Estás aquí. La curandera egipcia palmeó la espalda de Hermione, calmando sus miedos y penas con su sola presencia. Una buena amiga me dijo que me necesitarían aquí. Señaló la esfinge a su lado, una esfinge que Harry conocía bien. ¿Eres tú? Tragó saliva. Eres el del laberinto, el que me habló del ruapeo y los snorkax de cuernos arrugados. La esfinge se inclinó ligeramente y sonrió. El espectáculo era más que un poco aterrador. ¿No me das un abrazo?, preguntó, recordándole su atrevido gesto de hacía más de un año. Harry puso los ojos en blanco, pero obedeció. La vista sorprendió a más de un observador. «Los encontramos», susurró Millie. La esfinge se giró y algo se movió en su espalda.
Solo entonces Harry se dio cuenta de que no 2, sino 5 seres habían entrado en la sala. 3 pequeñas bolas de pelo se aferraban a la espalda de su madre, observando aquel extraño lugar. Una de ellas se movió, medio trepando, medio revoloteando con sus diminutas alas a medio desarrollar, sobre la cabeza de su madre para observar mejor. Encontramos a los Snorkax. ¿Lo sabías? Respondió la esfinge, obviamente ya sabiendo lo que había sucedido en las últimas vacaciones de Luna y Millie. ¿Estás aquí para ayudar a Luna? La pregunta de Hermione captó al instante la atención de Millie. Mellie asintió. ¿De verdad, puedes ayudarla? Preguntó Millie con un hilo de voz. Retrocedió en un respingo cuando la diminuta criatura en la cabeza de la esfinge abandonó su elevado lugar de descanso y revoloteó hacia ella, torpe pero decidida. Millie parpadeó, pero no hizo nada para evadir a la joven esfinge. Quizás el tiempo que había pasado con Luna le había enseñado a tratar a un ser así, a comportarse en semejante situación. Con un pequeño golpe, la bola de pelo aterrizó en el hombro de Millie y se estabilizó. Sus diminutas garras provocaron un siseo contenido en la niña. Se giró y golpeó su cabeza contra la de Millie, aparentemente esperando algo. Un bocado sabroso o al menos una caricia. Obtuvo esto último. Haré todo lo que pueda, respondió Merlin con sencillez, observando atentamente a la niña mayor. Y tú me ayudarás. El funeral, terrenos de Hogwarts, 31 de octubre de 1996, un día después de la batalla. Mañana habría tiempo y lugar para celebrar, un momento de alegría y felicidad. Esta noche, sin embargo, estaba dedicada al recuerdo y la retrospección. Apenas les quedaba una hora de luz, el sol ya estaba bajo y su filo rozaba las copas de los árboles del bosque prohibido. Los elfos domésticos de Hogwarts habían preparado un hermoso túmulo para su venerada matriarca. Matilda había sido su líder, su tía abuela y abuela durante más de 150 años. La echarían mucho de menos en los años venideros, a pesar de que su hijo ya era un respetado sucesor suyo. Robert estaba de pie en medio de la asamblea con Lina a su lado. Desde su llegada a Hogwarts hacía apenas un mes, había estrechado lazos con el nuevo patriarca. Al principio hubo algunas quejas por ser mucho más joven que Robert y pertenecer a una rama diferente de elfos. Sin embargo, estas se calmaron rápidamente gracias al apoyo abierto de la difunta matriarca Matilda. Es hora de que todos los elfos cierren filas, le había dicho a su clan. Elfos domésticos, elfos de las colinas y elfos del bosque. Nos pertenecemos juntos, en estos tiempos oscuros más que nunca. Como muestra de su apoyo, la matrona Bryndis, de los elfos de las colinas de Islandia, había llegado con un pequeño destacamento de su clan, así como varios grupos de elfos domésticos y del bosque de toda Europa. Algunos maestros parecían darse cuenta recién ahora de las profundas conexiones y el respeto que la matrona Matilda había alcanzado entre su raza a lo largo de su larga vida. En total, cientos de elfos habían acudido a despedirse. Todos los elfos domésticos de Hogwarts estaban presentes. Innumerables familiares que sirvieron a alguna antigua familia en Gran Bretaña o Francia, algunos incluso desobedeciendo la orden de su dueño al estar allí. Formaron un círculo enorme alrededor del montículo. El evento parecía más un picnic gigantesco que un funeral. A ella le hubiera gustado así, explicó Robert con sencillez. Sin luto, sino celebrando. Sin llanto, sino riendo, compartiendo y recordando. Todos trajeron una manta, algo para beber o una ensalada, como los sándwiches de berros y tomate que tanto le gustaban a Matilda, o un pastelito. Eso no significaba que no faltaran las lágrimas de todos, sobre todo de los elfos más jóvenes. Los estudiantes y profesores de Hogwarts también habían sido invitados. La mayoría acudió, y algunos trajeron a sus padres o hermanos mayores, aunque solo fuera para presenciar este inusual evento. Hermione, Daphne y Minerva habían recibido una invitación especial, y ahora se daban cuenta de que los vestidos que habían regalado a sus hijas tenían un significado mucho más profundo del que suponían. Has sido muy cercano a ella. Ella confiaba en ti. Tus hijas tendrán un lugar especial entre nosotros cuando lleguen a Hogwarts, comentó Robert en las invitaciones. Argy y Neville los acompañaron, por supuesto, al igual que Augusta Longbottom. La anciana matriarca había sido la única humana a la que se le permitió ayudar a erigir el túmulo, y la única de las 6 personas no elfas a las que se les permitió participar en la pequeña ceremonia familiar que tuvo lugar dentro del túmulo antes del funeral, mucho más multitudinario. Harry aceptó un pastelito de Fipsy con un gesto de agradecimiento. Mirando a su alrededor, sonrió al posarse en la pareja a su izquierda.
Luna se había recuperado casi por completo de su terrible experiencia, pero aún tenía los ojos tapados por una venda. Había insistido en asistir al funeral, quejándose y lloriqueando hasta que Millie cedió. Durante horas, la niña mayor la había llevado en brazos como si fuera una novia, sin mostrar signos de agotamiento, algo que Luna parecía bastante contenta. En ese momento, alimentaba a Millie con un tazón de frutas variadas mientras mordisqueaba un palito de regaliz de 30 centímetros. La pequeña esfinge se había quedado con ellos y ahora perseguía una mariposa en la hierba. Sin duda, fue uno de los funerales más inusuales en los que participaría, reflexionó Harry. Y el mensaje estaba claramente escrito por todas partes. No te olvidaremos, Matilda. La limpieza, Cornualles, 18 de noviembre de 1996, 19 días desde la batalla. A paso mesurado, siguieron a Catriona al interior de la caverna sagrada. Les había costado mucho romper todas y cada una de las barreras que Víctor había colocado en la entrada, desarmar todas las trampas y cancelar la magia que mantenía a Catriona y a los demás dragones alejados de este lugar sagrado. Todos los dragones vivos, al menos al igual que Víctor, estaban más que ansiosos por abusar de sus parientes muertos. Aún había rastros de la batalla por todas partes. Los restos de 100 esqueletos de animales cubrían el suelo, y los huesos de 2 dragones muertos dominaban la escena. El suelo parecía chamuscado por la furia elemental y quemado por el ácido. Afortunadamente, los vapores venenosos se habían disipado mientras tanto. Habrían convertido la siguiente tarea en algo aún más peligroso. Convertiremos este lugar en algo digno de tus antepasados, Catriona. La voz baja pero decidida de Harry se impregnó fácilmente. Este lugar volverá a ser sagrado. Nuestras runas lo protegerán de semejante destino en el futuro. Harry había dedicado la última semana a inventar un patrón de runas, integrando el trabajo de Madame Ironsides y el profesor Bablin. Hermione creó las piedras de anclaje y Daphne fue quien las clavó profundamente en el granito. Neville les daría poder. Su trabajo en equipo protegería el cementerio de dragones de una segunda profanación. Ninguna defensa era absoluta, pero después el lugar estaría aún mejor protegido que nunca. Gracias, Dian Sciatan. No les sorprendió saber que los goblins tenían un hechizo para comunicarse con sus dragones, aunque usaban principalmente las especies inferiores y más tontas. Los 4 amigos no le habían contado a Catriona el origen del hechizo que usaban para comunicarse, ya que era un tema delicado para los goblins. Empecemos. Es hermoso, susurró Hermione. Es un poco aterrador, admitió Neville. Es hermoso y aterrador, se comprometió Daphne. Al final acertó. Estaban esperando fuera de la cueva con Catriona, escuchando la canción de Harry. Grandes olas de un fuego increíblemente ardiente emanaban de la entrada de la caverna. Aquí y allá, por toda la colina, pequeños fuegos indicaban la salida de pequeños embudos naturales que conducían hacia abajo. El rostro de Catriona reflejaba una dicha absoluta, reconocible incluso para los humanos que la rodeaban. A diferencia de ellos, ella sentía la explosión de la magia purificadora en la canción de fuego de Harry. Estaba limpiando la caverna de los restos de la magia oscura que la había profanado. Con los restos animales retirados y los esqueletos de dragón devueltos a sus lugares correspondientes, la canción era el último paso antes de que pudieran anclar las piedras rúnicas y cargarlas. Nada quedaría atrás, ningún rastro ni señal de los días que Víctor y Voldemort estuvieron aquí. Volvería a ser un lugar de paz eterna y santificada, esperando a que las siguientes 14 generaciones del clan de Catriona lo custodiaran. Catriona asintió lentamente. Estaba contenta. Cerró los ojos y escuchó. Escuchó a Harry y su canción de fuego. La partida, Hogwarts, 24 de junio de 1998, 20 meses desde la batalla. Hogwarts siempre había estado abarrotado el día de la graduación, con cientos de padres, hermanos mayores y menores, tíos, abuelos y toda clase de amigos y familiares imaginables reunidos para ver a otra corte de estudiantes abandonar el castillo por última vez. Para verlos partir de un lugar que muchos de ellos habían considerado su hogar durante 7 años, y entrar por fin al mundo de los adultos. Este año, el gran comedor estaba aún más lleno de lo habitual, a pesar de los esfuerzos del director por agrandarlo mágicamente. El director Flitwick seguía sin sorprenderse demasiado de la multitud que invadía su escuela. Sí, seguía siendo su escuela y lo seguiría siendo en el futuro previsible. A pesar del compromiso inicial de instalarlo en el cargo solo por un período de 5 años, mucho había cambiado desde entonces.
Alice Longbottom, tras ocupar el puesto de su suegra como directora del colegio, gobernaba la junta con mano de hierro pero carismática. Con Agatha Pinegrew a su lado, había logrado convencer a la junta de convertir la instalación de Flitwick en una permanente. Ya no tenía que temer que las nuevas mejoras en el colegio fueran demolidas en 2 años. Y no dudó en hacer muchos cambios. La cultura mágica era parte integral del currículo en aquellos tiempos, junto con un curso actualizado sobre el saber Moogle. Visitas a Gringotts, clanes de centauros y manadas de hombres lobo, así como algunos viajes inusuales a los elfos de las colinas, a los trolls nórdicos de las montañas, mucho más tranquilos y un poco más brillantes que sus congéneres británicos, e incluso a una familia de esfinges muy especial en Gales, ampliaron los horizontes tanto de los niños nacidos de Muggles como de los sangre pura. El año siguiente, Charles Weasley incluso crearía una pequeña clase para futuros cuidadores de dragones, enseñándoles todo lo que sabía sobre esas orgullosas criaturas. Una sobrina de Catriona, mucho más pequeña y menos aterradora que su tía, estuvo dispuesta a ayudarlo y le ofreció la oportunidad de profundizar en su conocimiento de la lengua del dragón. Pero también hubo otros cambios. El año siguiente, sería necesario nombrar un nuevo profesor de biología/química, ya que la señora Granger tenía la intención de dejar el colegio con su hija. Sin embargo, Petunia Evans y Karen Chance se quedarían por un tiempo. Penélope Clearwater, jefa de su antigua casa, Ravenclaw, desde la Navidad pasada, impartía ahora todas las clases regulares de pociones, mientras que Severus Snape solo permitía a los estudiantes más prometedores acceder a sus cursos especiales y muy avanzados. Tras obtener Penélope su maestría el verano pasado, Severus incluso estuvo dispuesto a aceptar un nuevo aprendiz la primavera pasada. Mitchell Rivers, hermano mayor de Oliver Rivers, quien dejaría Hogwarts hoy con sus compañeros, había malgastado los últimos 4 años como pocionista mal pagado porque su familia carecía de los fondos y los contactos necesarios para conseguirle un puesto de aprendiz. Casi se desmaya cuando su antiguo profesor de pociones entró repentinamente en su zona de trabajo para hacerle esa generosa oferta. Todavía le tenía algo de miedo a su maestro, pero Penélope estaba trabajando con ahínco en ese aspecto. Con nuevos cursos especiales de aritmancia práctica, conocimiento de varitas, xenobiología y biología mágica, duelo formal, un curso que Filius a menudo se enseñaba solo, lucha con espada bajo el mando de un guerrero goblin rudo y lleno de cicatrices, y un montón de clases de curación que la congregación usaba para echar un vistazo a los posibles reclutas, Hogwarts se había convertido en una escuela de la que Filius estaba orgulloso de ser director. Hoy termina otro año escolar y es momento de despedidas. Filius suspiró, con la mirada fija en el grupo de estudiantes que habían sido la causa de muchos de esos cambios positivos. Harry, Daphne, Hermione y Neville habían desempeñado un papel importante en esto, pero no estaban solos. Draco Black, ahora luciendo con orgullo su nuevo nombre y apenas capaz o dispuesto a separarse de su prometida durante la celebración, era quizás el que más había cambiado. Atrás quedaron los días en que se burlaba de los Abelotodo nacidos de Muggles y promovía la supremacía de los sangre pura. Él, junto con su madre, no habían cesado en sus renovados esfuerzos con la biblioteca Lily Evans. Desde entonces, un par de bibliotecas más, aunque más pequeñas, surgieron por toda Gran Bretaña, y su madre financió un par de guarderías para la preparación de los nacidos de Muggles. Había iniciado el programa de acogida, emparejando a familias nacidas de Muggles con sangre pura, con la ayuda de su difunta hermana hacía 2 años, y ahora estaba en pleno desarrollo. Incluso las familias más conservadoras participaban en el programa, aunque solo fuera por la reputación que se había ganado. Allí, Pansy Parkinson estaba sentada con Ginny Weasley, charlando animadamente, algo completamente impensable tan solo 3 años antes. Ginny y Cedric se habían separado amistosamente, según lo que Filius sabía, y no faltaban pretendientes persiguiendo a la hermosa pelirroja. Hasta el momento, se había mantenido soltera, concentrándose en su futura carrera de Quidditch. Ya había recibido ofertas, y no solo de las arpías de Oliad, pero había decidido terminar sus estudios primero, para gran alivio de su padre. El año que viene le tocaría terminar el colegio, la última Weasley en abandonar sus pasillos. Su hermano Ron también recibiría su diploma ese mismo día, solo que en otro colegio. Filius frunció el ceño por un momento. Aún no había perdonado al chico por su traición. Tal vez nunca lo haría. Sin embargo, era bueno que Ron Prewitt tuviera otra oportunidad de vivir su vida. Charley, uno de los pocos Weasley que aún mantenía contacto con Ron y Molly, hablaba de él de vez en cuando, aunque nunca al alcance de Ginny.
Muchas cabezas se giraron cuando un grupo de recién llegados entró en la sala y buscó sus lugares. Ver a Petunia Evans estrecharle la mano a Xenopilius Lovegor seguía siendo una imagen extraña y algo escalofriante. Salían, más o menos, al menos durante las escasas semanas que Xeno se quedaba en Gran Bretaña en lugar de visitar otro lugar del mundo. Había dejado al quisquilloso en las hábiles manos de su hija Luna y se había convertido en un investigador dedicado, con una reputación que se disparó tras encontrar otras 3 especies hasta entonces desconocidas. Petunia, como Filius anunciaría más tarde, no solo terminó su estadio Mugle de matemáticas, sino que también obtuvo su maestría en aritmancia hacía apenas 4 semanas, un hecho que conmocionaría al mundo mágico. Era la primera esquí británica en obtener una maestría desde 1659 y la primera en obtenerla en aritmancia. Alrededor de Pascua, sus nervios estaban tan tensos que Harry pidió una intervención, obligándola a pasar un fin de semana en el sur de Francia con Xeno malcriándola. No muy lejos de Xeno y Petunia, Filius detectó a una de las parejas más lindas que jamás habían pisado los pasillos de Hogwarts. Hacía 6 meses, Luna, con apenas 16 años y legalmente autorizada para casarse dentro de las fronteras de Escocia, se fugó con Millicent Bulstrode junto con sus testigos Pansy y Ginny. Millie terminaría el colegio ese mismo día, pero ya había aceptado un trabajo interino de 1 año en Hogwarts. Consistiría principalmente en ayudar a Madame Pomfrey y a algunos profesores con trabajos fáciles pero que consumían mucho tiempo, nada extraordinario, pero le permitiría estar cerca de su Luna. Filius no dudaba de que Luna y Millie encontrarían su camino, seguramente combinando estancias en Gran Bretaña con algunas excursiones por su cuenta. Saludó a las chicas con una sonrisa, posando la mirada en ellas por un instante. Una cálida sensación le llenó el estómago al contemplar cómo Luna recuperaba la vista. Con la ayuda de Millie, Merlin había podido sanar el daño de la maldición de Ridley, devolviéndole a Luna su mirada soñadora. Esta seguía cambiando, al igual que los ojos de Millie. Los ojos azul pálido de Luna ahora tenían destellos verdes, mientras que los ojos verdes de Millie tenían destellos azules. También corrían rumores de otros cambios, de una conexión emocional y espiritual más profunda, pero las chicas habían guardado silencio al respecto. Elsa, su pequeña amiga furiosa, tuvo que quedarse en casa hoy, pues la esfinge ya no era tan pequeña. La última vez que vio a la curiosa criatura, ya le llegaba a la altura de los hombros. La pareja saludó a Harry y a sus amigos, intercambiando abrazos y sonrisas. A decir verdad, Harry se había molestado un poco al no ser invitado a la boda. Sin embargo, a pesar de su actitud protectora hacia la pequeña a la que consideraba, al igual que el resto del cuarteto, su hermanita, confiaba en que Millie la cuidaría. Ambas chicas habían contribuido, junto con Charlie y Xeno, a convertir el tratado entre los dragones y los Wyvern de Britannia en algo duradero y ampliamente aceptado. Solo el tiempo diría cómo evolucionaría el tratado cuando la realidad se hiciera presente. Un punto delicado con Millie era su relación con su madre. Millie nunca perdonó del todo su debilidad, su incapacidad para proteger a su hija y estar orgullosa de sus logros. La negación rotunda de su madre sobre el matrimonio de Millie con otra mujer tampoco ayudó. Sin embargo, hoy estaba presente, dispuesta a ser educada al menos por un día. Filius sintió una sonrisa dibujarse en sus labios al pensar en algo que sin duda sería una completa sorpresa para la señora Bulstrode, quien aún creía que su hija era un completo desastre y un completo fracaso. Todos esperaban que eligiera a la mejor estudiante del día entre Daphne Pinegrew y Hermione Granger, las 2 estudiantes que competían por el primer puesto. Ambas renunciaron y lo convencieron de que algunas cosas eran más importantes que aprender en Hogwarts que pociones y encantamientos. Defenderse, madurar y tomar una postura, cambiar para mejor y ayudar a otros a hacer lo mismo, así que, para la mayoría de los profesores, no había sido una verdadera sorpresa cuando tomó su decisión. Por favor, denme la bienvenida a la mejor estudiante de la clase del 98. Millicent Lovegod Bulstrode, campamento de Sheikh Malak, Darfur, 19 de septiembre de 2000. Era su cumpleaños número 21. Era el día de su boda. Hermione se miró al espejo y suspiró. Le encantaba su atuendo. Al principio, la vestimenta local le había parecido extraña, pero con los años le había ido gustando. Ahora se parecía un poco a la princesa árabe de aquella película de Rodolfo Valentino de los años 20 que vio con su madre hacía casi una década. Aún le costaba asimilar que por fin se casaría con él hoy. A pesar de los años que había pasado con Neville y del tiempo que llevaba comprometida, una parte de ella aún esperaba despertar algún día de ese dulce sueño. ¿De verdad que está pasando, cariño?
Emma Granger rodeó los hombros de su hija con un brazo y la abrazó suavemente. Dentro de nada serás Hermione Longbottom. Había un dejo de tristeza en su voz y Hermione se apresuró a devolverle el abrazo. Siempre seré Hermione Granger donde sea necesario. ¿Están mis hermosas damas listas para el gran momento? Interrumpió Dan Granger entre lágrimas. Si Emma y Hermione notaron el ligero temblor en su voz, no lo mencionaron. Estoy tan preparada como siempre lo estaré, respondió Hermione con una sonrisa, aceptando el brazo ofrecido por su padre. Dan la condujo hasta la entrada de la tienda. Si bien la fiesta de compromiso había sido una gran reunión social en la buena y vieja Inglaterra, Hermione y Neville deseaban casarse en Sudán, donde habían pasado la mayor parte de los 2 últimos años desde su graduación. Habían vivido el tiempo restante en el extranjero para aprender ingeniería hidráulica. Si bien sentían la imperiosa necesidad de solucionar la escasez de agua en Sudán cuanto antes, pretendían hacerlo de la manera correcta, sin causar más trastornos de los estrictamente necesarios. Principalmente, usaron las habilidades de Hermione para encontrar fuentes de agua, mientras que Neville creó nuevos canales subterráneos con su magia terrestre. Fue un progreso lento, más lento de lo que Hermione deseaba, pero causó muchos menos problemas que un gran espectáculo acuático mágico. Los Granger habían acompañado a su hija, e incluso Alice y Fran Longbottom se convirtieron en visitantes conocidos y apreciados del campamento. Dan Granger había regresado a su trabajo con Médicos Sin Fronteras, mientras que Emma había empezado a fundar escuelas por todo el país. De vez en cuando, había habido problemas con algún comportamiento machista hacia ella, sorprendentemente, esto ocurría con mucha más frecuencia con los funcionarios de la ciudad que dentro de las tribus, pero esto solo la reafirmó aún más en sus planes. Dan se detuvo en la entrada de la tienda para que su hija respirara hondo. Afuera, cientos de nómadas árabes, 3 docenas de sus amigos íntimos y antiguos profesores, sin olvidar a un par de elfos domésticos británicos, algunos de los cuales nunca se alejaban mucho de Minerva y la pequeña Freya, esperaban. Harry y Daphne también estaban presentes como padrinos y damas de honor, mientras que Sua, Yasmine y Marwa hacían las veces de niñas de las flores con sonrisas orgullosas. Yasmine, la nieta de Malak, y Marwa, la primera paciente árabe de Hermione de hacía años, seguían cerca de ella. Sua, con un pequeño cuenco de piedra lleno de agua pura y un nenúfar, había comenzado su aprendizaje como primera alumna de Hermione hacía tan solo 3 meses. ¿Listo?, preguntó Dan suavemente. Hermione respiró hondo por última vez y asintió. Vamos. Oteri St. Catchpole, cementerio, noviembre de 2002. Hacía viento y llovía, pero el joven no notó nada. Su mirada se posó en la lápida que tenía delante. La tumba estaba bien cuidada y estaba adornada con flores siempre florecientes. Arthur Weasley, 6 de febrero de 1949, 3 de noviembre de 2001. Padre amado, amigo leal y visionario, te extrañaremos. El resto de la familia ya se había marchado, solo Bill se quedó al lado de Perky. Bill puso una mano tranquilizadora en el hombro de su hermano menor. Un año antes, en Halloween de 2001, un trío de aspirantes a mortífagos había atacado a Arthur de camino a casa, donde el resto de la familia y un par de amigos lo esperaban para celebrar Halloween. Sabían de la resistencia a sus planes que había empezado a implementar tras ser ascendido a jefe del nuevo departamento de enlace Muggle. Sus ideas para promover la unidad entre muggles y mágicos, para integrar mejor a los Squibs en el mundo mágico y para ayudar a los padres de los nacidos de muggles a comprender este mundo extraño y a menudo aterrador, no solo le habían granjeado amigos por toda Gran Bretaña. Sin embargo, no esperaban que la resistencia se volviera tan cruel y sangrienta. Él estaría orgulloso de ti, le aseguró Bill a su afligido hermano. Perky apenas había logrado reconciliarse con Arthur, establecer una relación de amor y respeto con su padre, antes distanciado, cuando aquel asesinato lo detuvo todo de golpe. Había dado caza a los asesinos, con Charlie y Bill a su lado. Posteriormente, el ministro Fudge, reelegido en 1999 por una abrumadora mayoría, le ofreció el puesto de su padre. Perky aceptó y, en opinión de Bill, hasta el momento había hecho un trabajo excelente. Su nombre, antes conocido principalmente por rasgos como la excesiva corrección y la estricta obediencia a las normas, ahora estaba mucho más conectado con nuevas ideas que revolucionaban el mundo mágico de forma positiva y considerada. La última incorporación a su equipo de asesores había sido Dudley Evans y su novia de toda la vida, Sophie Roper, recién salida de sus éxtasis. Perky acarició la lápida con cariño. Seguiré con tu trabajo, papá. Te lo prometo. Aznarfjordur, Islandia, 1 de enero de 2004.
Aunque el hecho de que la boda de Hermione y Neville se celebrara lejos de suelo inglés había decepcionado a muchos magos de todo el país, especialmente a los muy importantes funcionarios del ministerio y miembros de la sociedad que ansiaban ser vistos con la famosa pareja, el anuncio de los planes de Harry y Daphne de seguir los pasos de sus amigos había causado un revuelo de proporciones épicas. No había inmutado en lo más mínimo a la joven pareja. Este día se trata de nosotros, había declarado Harry con calma. No de nadie dispuesto a sacar algo de este día. Al final, de la prensa inglesa, solo Colin Creevey y Luna Lovegood pudieron asistir a la ceremonia. Los 4 amigos esperaban que Colin se llevara una buena tajada de las fotos tomadas, a pesar de su promesa de donar la mitad a financiar unas clases de fotografía en Hogwarts. Naturalmente, varios periodistas intentaron colarse, pero los elfos de las colinas locales hicieron un trabajo espléndido disuadiéndolos. Un trío de los periodistas más insistentes incluso fueron convencidos de pasar el día vaciando algunos establos del barrio. Verse obligados a palear excrementos de ponis islandeses durante un par de horas, con suerte, sí que les servía de lección. Sorprendentemente, Rita Skeeter no había intentado nada gracioso. O quizá no era tan sorprendente después de todo. Tras algunos enfrentamientos no muy cómodos, al menos por su parte, con Daphne y Hermione a lo largo de los años, al parecer había aprendido un par de cosas sobre no molestar a esas brujas testarudas y temperamentales, ni a sus elfos protectores. Daphne y Hermione se habían vuelto aún más cercanas, si cabe, a los elfos de Hogwarts e Islandia después de que se publicara su primer librito sobre la vida de la matrona Matilda. Aunque la boda de Neville y Hermione había sido como un sueño árabe hecho realidad, este día parecía más un cuento de hadas nórdico. Cientos de elfos domésticos, de las colinas y del bosque estaban presentes, eclipsando incluso a la veintena de amigos humanos y goblins presentes. Hagrid también estaba allí, de pie junto a su hermano Grawp. Hermione necesitó mucha organización para traerlo allí. Sin embargo, la alegría pura en su rostro valió cada gota de sudor. No era el único gigante asistente a la boda, ya que la matrona Brindis había convencido a Daphne y Harry para que alguien terrenal fuera testigo de su unión. Se suponía que era una forma de equilibrar los elementos volubles del fuego y el aire que representaba la pareja. Así que Futchur, un gigante rara vez visto incluso por las razas mágicas de Islandia, estaba sentado a 100 pasos de distancia, inmóvil, sin apartar la mirada de la joven pareja. Una docena de niños elfos más jóvenes y aventureros se subían encima de él, sus padres felices de tenerlos fuera de sus cabellos por unos minutos. 8 años antes, Harry le había propuesto matrimonio a Daphne en el mismo lugar. 8 años antes, Daphne había aceptado, consciente de que su compromiso sería largo. De nuevo, era una noche despejada y se veía una aurora boreal, una noche polar, en el cielo, como si los poderes de arriba quisieran dar públicamente su consentimiento. En reciprocidad a la boda de Hermione, esta vez ella fue la dama de honor de Daphne, mientras que Gabrielle, Ginny y Astoria fueron las damas de honor. Neville fue el padrino de Harry e hizo todo lo posible por no pensar en la extraña situación de tener a Draco como uno de los padrinos. Con Gabrielle y Ginny sin pareja en ese momento, Remus y Sirius intervinieron. Los merodeadores estaban más que felices de ser parte de esto. Sirius incluso se resistió a molestar a Draco, casi siempre. Freya, de 6 años, era la niña de las flores junto con la preciosa Merjem, de 2. Hija de Hermione, 2 años menor que su hermano Argyle y nada contenta con la perspectiva de compartir a su madre con esos gemelos tontos que crecían en su vientre, Merjem era una auténtica fiera que necesitaba sin duda la docena de tías honorarias que la cuidaban en el campamento Asim. Sin embargo, hoy se portó bien y se pavoneó bajo la orgullosa sonrisa de su madre. Argyle, el indiscutible y adorado favorito de Augusta Longbottom, llevaba el nombre del difunto abuelo de Neville, un hecho que hizo llorar a Augusta cuando se anunció el nombre. El único inconveniente fue la ausencia del cardenal Marcello. Había sido invitado a la boda e incluso tenía la intención de asistir, pero había enfermado hacía unas semanas y estaba demasiado débil para semejante experiencia. Harry le había escrito una carta de que se mejore y le había prometido visitarlo el día 16, el 86 o cumpleaños del cardenal. Daphne lucía un increíble vestido de novia confeccionado en seda élfica. Flotaba a su alrededor como aire y agua vivos, dejando entrever de vez en cuando sus zapatos de cristal. El atuendo de seda de acromántula de Harry era más sobrio y tradicional, pero lo que le faltaba en ropa lo compensaba con creces con la sonrisa más feliz y sentimental que su familia y amigos jamás habían visto en su rostro.
La feliz pareja planeaba pasar las próximas semanas en un lugar lejano, ni siquiera sus amigos más cercanos tenían idea del lugar de su luna de miel, solo que era un lugar cálido y muy mugle, antes de regresar a sus antiguos, pero ciertamente no aburridos, trabajos. Harry, sintiéndose un poco inseguro sobre qué hacer con su vida después de graduarse y aprovechando su recién adquirida libertad para recorrer el mundo durante un tiempo, finalmente aceptó una oferta de Lara Andresen. La exministra danesa de magia había comenzado a crear un consejo de cooperación más permanente para los países de la ABA, la Alianza Anti-Voldemort. Su propósito era fortalecer la cooperación entre los ministerios, las escuelas y el público de Gran Bretaña, Francia, España y Dinamarca. Se establecieron embajadores permanentes, se simplificaron los viajes y el comercio, y se implementaron varios programas de intercambio bastante exitosos, principalmente con las escuelas y los servicios médicos de los 4 países. Este último, además, contó con el apoyo de Grecia e Italia, 2 países con una fuerte influencia tradicional de la congregación de Laspir. Otros países también habían mostrado interés en unirse a la alianza, pero hasta el momento los 4 fundadores no estaban dispuestos a aumentar su número. La experiencia con la mágica Igu, así como observar los problemas de la UE Mugle, que crecía demasiado rápido, les aconsejaba ir con calma. Se esperaba que el siguiente paso fuera la creación de una contraparte mágica de la Interpol, una idea original de Carlos Romero, el director español de la DMLE, y algo en lo que Harry deseaba participar decisivamente. Daphne, quien, al igual que Hermione, había rechazado un par de trabajos en el ministerio, regresaría a su centro de investigación / hospital, ubicado a una distancia que permitía apariciones de la mansión Pinnegreu. Roxane y Agatha Pinnegreu trabajaban a tiempo parcial en el centro de investigación, que gozaba de una reputación cada vez mayor como el más avanzado en el tratamiento de daños nerviosos y maldiciones oscuras. La congregación no había estado contenta con la decisión de ambas chicas de no aceptar un puesto de alto rango en la organización. Finalmente, la madre Sara y la madre Joanna optaron por una política de espera. Aún esperaban que, después de algunos años, o incluso 1 o 2 décadas, ambas cambiaran de opinión y adoptaran una postura más activa dentro de la congregación. Estimados asistentes, amigos y familiares, hoy nos reunimos para unir a estas 2 personas en feliz matrimonio, Darfur, agosto de 2011. No podemos decírselo a Hermione y Neville, decidió Emma Granger, sus ojos húmedos aún fijos en lo que había sido un campamento tan encantador hacía solo 2 horas. Salim, hijo de Malak y futuro jeque de los Asim, abrió la boca para objetar, pero la cerró sin pronunciar palabra e inclinó la cabeza en señal de reconocimiento. El joven había madurado mucho desde el día en que Hermione Granger, apenas adulta, entró en el campamento de su tribu por primera vez. Si bien aún consideraba su deber masculino proteger a las mujeres y los niños de su tribu, una descripción que ahora abarcaba tanto a Hermione como a su madre, aceptaba su derecho a tomar sus propias decisiones. Emma miró a su alrededor, pensando en sus nietos. La unión de la magia del agua de Hermione y la de la tierra de Neville había obrado maravillas en su fertilidad, provocando burlas de familiares y amigos cuando su hija anunció su 4.º embarazo. Después de Argyle, Merlin y los gemelos, Hermione no tenía intención de volver a quedarse embarazada. Sin embargo, su 5.º hijo crecería tan querido como sus hermanos mayores, de eso estaba seguro. El embarazo había sido difícil hasta el momento, y tras una ardua insistencia por parte de Emma, Hermione había accedido a mantener un perfil bajo por un tiempo. Pasaría un par de semanas con Neville y algunos de sus amigos árabes en un oasis de cuento de hadas a 80 kilómetros al este, descansando, durmiendo y relajándose con una lectura ligera. Merlin estaba en el campamento principal con Tariq. El hermano menor de Yasmine ya era una copia exacta de su abuelo Malak, y el único hasta el momento que podía seguirle el ritmo a la chica de carácter fuerte y vivaz. Sus padres esperaban que los niños se convirtieran en pareja más adelante, un pensamiento que dibujaba una sonrisa melancólica en el rostro arrugado del jeque Malak cada vez. Su hermano Argyle, recién cumplidos 10 años, tenía la firme intención de ir a Hogwarts el año siguiente. Se le había permitido visitar a sus tíos Fred y George. Hermione solo lo había permitido porque esperaba que Angelina y Alicia controlaran a sus maridos y evitaran lo peor. Esto dejó a las gemelas a su cargo. Emma Granger, ya cincuentona y muy ocupada con sus deberes educativos y organizativos por todo Darfur, había dejado el cuidado diario a un par de tías honorarias de las gemelas, madres del grupo de niños árabes que habían crecido cerca de ellas. Quizás esto había sido un error, se preguntó.
Se sentía cada año de su edad en ese momento, algo bastante inusual en realidad. No aparentaba su edad, sino más bien como si tuviera 40. La razón no estaba muy clara. La mayoría asumía que tenía que ver con la presencia de su hija o el simple hecho de que pasaba sus días al aire libre, realizando un trabajo significativo. Emma suponía en secreto que la sanadora Merjem era la responsable de su impecable salud. Esta mañana, como todos los días de la semana, había dejado a los gemelos en el pequeño campamento antes de continuar su camino. Naden y Aigdar, cuyos nombres significan esperanza y león, ya habían demostrado en el pasado que eran mucho más responsables de lo que cabría esperar de niños de 4 años. A diferencia de sus hermanos mayores, también habían heredado las habilidades especiales de sus padres. Naden era capaz de crear los castillos de arena más asombrosos con un deseo de su pequeña mano, mientras que Aigdar tenía el apodo de príncipe del agua por algo. Emma temía que estas habilidades hubieran sido la causa de su secuestro. Por suerte, nadie había muerto, pero varias madres resultaron heridas al intentar defender a los niños. Esto podría fácilmente derivar en una guerra tribal. Emma tenía que actuar con rapidez. «Tus hombres deberían quedarse aquí», sugirió Emma, y su voz le indicó a Salim que no era realmente una sugerencia. «Los dos, tenemos una visita que hacer». La visión fue inquietante al entrar en el campamento extranjero, y por un instante Emma casi sintió lástima por sus habitantes. Entonces, la imagen de sus nietos secuestrados regresó con vehemencia y la sangre le hirvió. El jeep se detuvo cerca del centro del campamento, con decenas de pares de ojos observándolos atentamente. La gente parecía pobre y desnutrida. Los campos a su alrededor estaban descuidados y, obviamente, no habían tenido suficiente agua en el pasado. Emma intentó recordar lo que sabía sobre esta gente. Los Maan, o pueblo de las vacas, pertenecían al mismo grupo étnico que los Asim. Sin embargo, su líder era un enemigo político del jeque Malak. Su tío había sido el responsable del secuestro de Dan Granger años atrás, y el recuerdo aún la enfurecía. El jeque Omar era apenas una década mayor que Salim, y su objetivo parecía ser mejorar su posición y reputación a toda costa. Que sus hombres ni siquiera hubieran ocultado su identidad mientras secuestraban a los niños era una mala señal. Sugería firmemente que se había arrogado una posición lo suficientemente fuerte como para desafiar abiertamente al jeque Malak. Salim bajó del jeep y reajustó sus armas antes de ayudar a Emma. Tragó saliva, infeliz de estar allí solo. Si esto salía mal, no podría proteger adecuadamente a la mujer a su lado. Emma, en cambio, emanaba un aura de determinación. Echó un vistazo largo a su alrededor, con la mirada fija en algo por un instante. Salim se giró para echar un vistazo. Madres, niños, Salim frunció el ceño. ¿Por qué le interesaban más las familias de la tribu que sus guerreros? Había suficientes rifles a la vista como para incomodarlo. Antes de dejar el jeep, Emma metió la mano en el coche y sacó algo de detrás del asiento. Salim abrió los ojos de par en par al ver a Emma ciñéndose un cinturón de armas con sable incluido. Era un arma tradicional de las tribus, aunque hoy en día usan armas más modernas. El sable había sido un regalo de Merjem por su 50º cumpleaños, complementado con un par de lecciones de esgrima que recibió de Jerome. El esposo de Merjem, que había sido oficial de la expedición napoleónica a Egipto en tiempos remotos, no había perdido su don con el arma y encontró en la anciana Granger una alumna dedicada. Si bien Emma no poseía el talento ni la agilidad necesarios para participar en un torneo, sin duda aprendió lo suficiente sobre esgrima como para no cortarse el pie con la afilada hoja. Rara vez exhibía el arma. Hasta ahora solo la había usado en días importantes o para molestar a algún funcionario de la ciudad. Hoy, sin embargo, tenía algo diferente en mente. Iba en serio, en serio. Con paso firme, caminó hacia la tienda principal. Un par de nómadas se movieron para bloquear su avance, solo para ser detenidos por una mirada de esta extraña mujer. No fue odio lo que encontraron allí, ni siquiera ira. Había una serena decepción, una que tal vez recordaban de sus madres y abuelas de la infancia, después de hacer algo especialmente estúpido. No eres bienvenido por aquí, se burló el jeque Omar. Intentó aparentar seguridad, pero sus ojos parpadearon demasiado. Que solo se dirigiera a Salim, y además en árabe, la molestó aún más. Desde luego, no estaba de humor para que la ignoraran. Vine a buscar a mis nietos, lo interrumpió bruscamente, sabiendo perfectamente lo descortés que sería su comportamiento. Sin embargo, en su opinión, era más importante dejar claro que no era momento para charlas interminables ni gestos vanos. El jeque Omar hizo una mueca al dirigirse a ella.
Las mujeres no tienen derecho a hablar cuando los hombres hablan. Emma notó varios asentimientos de los hombres, pero también un indicio de algo en el rostro de la mujer que estaba cerca de la entrada de la tienda. ¿Tu esposa comparte tu opinión?, preguntó, señalando a la mujer. ¿No tiene derecho a hablar cuando las acciones de su esposo ponen en peligro a sus hijos? ¿Cuándo provocas una guerra con esta estupidez? Levantó la mano acusadoramente, notando que la mujer palidecía al mencionar a sus hijos. Ella cumplirá con su deber, respondió el jeque Omar, sin apenas poder evitar mirar a su alrededor. Sus dos hijos mayores se habían unido a su madre y, por un instante, Emma pudo echar un vistazo a Naden. Se le encogió el corazón. No lo dudo. Pero su deber es cuidar de sus hijos, protegerlos y enseñarles a crecer como personas honestas e íntegras. Hombres y mujeres de los que su familia y su tribu puedan estar orgullosos. No cobardes débiles que atacan a madres e hijos. El jeque Omar gruñó y dio un paso hacia ella amenazante. Emma no se inmutó, sino que puso la mano en la empuñadura del sable. Salim tampoco controló su expresión, pero se abstuvo de levantar el arma, confiando en que Emma Granger lo tenía todo bajo control por ahora. ¿Me llamas debilucho? ¿Cobarde? Sí, respondió Emma con calma. Y sabrías que tengo razón si fueras el hombre que tu gente espera que seas. Solo un cobarde secuestra niños cuando sus defensores no están cerca. Solo un debilucho no ve otra manera de liderar a su pueblo. El jeque Omar rechinó los dientes. Respiró hondo para controlar su ira. Mi gente se muere de hambre. Necesita agua. Podrías haber pedido ayuda. Entrecerró los ojos como si no quisiera considerar esa opción. El jeque Malak es mi enemigo. Mi hija no es tu enemiga, dijo Emma con la mirada. Al menos no lo era hasta ahora, añadió con un gruñido peligroso. No le tengo miedo a tu hija, intentó sonar seguro. Tus acciones sugieren lo contrario, espetó Emma con sarcasmo. Entrecerró los ojos. Pusiste en peligro a sus hijos. Tus hombres hirieron a mujeres y niños que son sus amigos. Si se entera, su furia no tendrá límites. La furia de una madre amiga de la Santa Leona y la Bruja Blanca. El jeque Omar palideció. Incluso el más tonto de Man sabía que no debía meterse con Meryem, la Santa Leona. Y la Bruja Blanca había sido objeto de pesadillas durante mucho tiempo, mucho antes incluso de que su abuelo fuera un niño pequeño. Sin duda, era tan infame por aquí como Baba Yaga en Rusia. ¿Y sí? ¿Cuándo?, preguntó su esposa por primera vez. La preocupación por sus hijos era claramente visible en su rostro, al igual que la determinación de protegerlos de cualquier peligro, ya fuera esta extranjera o su propio esposo. Emma se calmó. Era una madre preocupada, algo con lo que podía conectar. Esta mujer estaba tan asustada por sus hijos como por Naden y Aigrar. Que el jeque Omar le permitiera hablar a pesar de sus palabras anteriores también era una clara prueba de su cariño. Ella no tiene por qué enterarse de esto. Si recupero a mis nietos y si usted, se dirigió al jeque Omar, le ofrece su mano en paz al jeque Malak, podremos dejar atrás este episodio. No será fácil de perdonar y, desde luego, no se olvidará, pero podremos empezar de nuevo. La esposa de Omar lo miró suplicante y susurró. No quiero una guerra. No quiero que nuestros hijos crezcan así. Quiero que te admiren y vean en ti al gran hombre y líder de nuestra tribu que vi en nuestra boda. Su determinación flaqueó, pero aún tenía dudas. El jeque Malak no aceptará mi mano. Estoy segura de que sí, respondió Emma. Debía tener cuidado, no podía insinuar que podía influir demasiado en el jeque Malak. Es un hombre de paz, un líder con visión. Verá la sabiduría en una tregua entre los Asim y los Mayan. ¿Y si no acepto esto? Emma apretó con más fuerza su sable, con los nudillos blancos. Entonces te haré pedazos, aquí y ahora. No podría llevar a cabo esa amenaza. Emma lo sabía, y el jeque Omar también. Sin embargo, su expresión no dejaba lugar a dudas de que al menos lo intentaría, obligándolo a matarla. Tal acto dañaría gravemente su reputación y desencadenaría la guerra de la que ella hablaba. La esposa de Omar se interpuso entre Emma y su esposo, inclinando la cabeza profundamente. No pronunció una sola palabra, pero su acción fue más elocuente que cualquier palabra. Hoy no habría más derramamiento de sangre. Hoy comenzaría una nueva era de paz. Londres, cerca del callejón Diagon, 6 de julio de 2014. Espadas y Corona se veía exactamente igual que lo recordaba de su primera visita hacía más de una década. Había sido la semana después de su graduación. Lucius Malfoy, por aquel entonces su amigo y mentor, había tenido la generosidad de invitarlo a una pequeña fiesta de éxtasis. Sin él, jamás habría entrado.
Los precios no solo eran demasiado elevados para su gusto, incluso hoy, cuando el dinero ya no le preocupaba. El noble restaurante, ubicado en un acaudalado callejón del Callejón Diagon, siempre había sido muy exigente con su clientela, esperando una distinguida especial. En el pasado, esta distinción había sido la familia y el estatus de sangre, una exigencia que su compañero siempre cumplía, a diferencia de su propia historia. Ser mestizo y pobre no había sido una prioridad en su lista de invitados. Hoy aún esperaban dinero, pero añadían un nombre respetable o al menos algo de influencia y fama. No, nunca te echarían si no cumplías con esas expectativas, pero sin duda sabían cómo hacerte sentir incómodo. El gesto, la voz y todo el paquete social fueron herramientas bienvenidas para mantenerte alejado. Nada de eso preocupaba al profesor Severus Snape mientras acompañaba a su colega Narcisa Black a la habitación lateral que habían alquilado para hoy. Severus miró a su alrededor. Era demasiado brillante y colorida para su gusto, pero supuso que Narcisa había elegido el lugar para dar la bienvenida a su invitada. Una invitada que esperaban ahora mismo, mientras Narcisa se ponía más nerviosa a cada segundo. No, el dinero ya no era una preocupación para él, no después de una década investigando un par de pociones especiales, una de las cuales permitía a sus antiguos camaradas librarse de la marca tenebrosa, reeducados de sus antiguas costumbres. Había otras pociones que llevaban su nombre, que prolongaban la apariencia juvenil si se tenía el dinero, o ayudaban a las damas de sangre pura a quedarse embarazadas y a permanecer embarazadas. Ninguna de ellas era barata, y ganaba una fortuna con ellas, suficiente para ser generoso donando algunas en secreto de vez en cuando. Tras pedir unas uvas blancas y ligeras para empezar, pues quería que se relajara, no que se emborrachara antes de empezar la conversación, la miró. Desde la muerte de Lucius, se habían vuelto más cercanos. Narcisa era una de las pocas personas que conocía su papel en el asesinato. Eso los unió, pero también los separó al final. Eran amigos, amigos con derechos, como los llamaría un mugle hoy en día. Les gustaba pasar tiempo juntos, ya fuera una visita a una galería de arte moderno, unas vacaciones en las Bermudas o unas horas en su cómoda cama. Sin embargo, nunca habían dudado de la profundidad de sus sentimientos. No estaban destinados a estar juntos y algún día encontrarían a su media naranja, o se darían cuenta de que ella ya la había encontrado hacía años, reflexionó Severus. ¿Crees que vendrá?, preguntó Narcisa. Severus tuvo que reprimir el impulso de poner los ojos en blanco ante la tonta pregunta. Que Narcisa la hubiera hecho era prueba suficiente de su estado emocional. Recuerdo a la señorita Frobisher como una joven responsable y sensata, a pesar de su lamentable naturaleza grifindoriana. 15 años atrás, le impresionó la diligencia de la chica al perseguir a su hermosa maestra, y le agradeció mucho su ayuda para liberar a Narcisa de la prisión de pesadilla en la que Bellatrix la había encerrado para vengarse. Insensatamente, tuvo que destruir la buena opinión que tenía de ella siendo la benevolente que la mayoría de los Gryffindors tenían en su naturaleza. Cuando Narcisa, tras 2 años saliendo con la joven recién graduada, le pidió que se fuera y buscara a alguien de su edad, Vicky Frobisher tuvo que ser la noble y obedeció el estúpido deseo de Narcisa. Severus sintió la imperiosa necesidad de meterles algo de razón a sus amigos, preferiblemente con un caldero de hierro, a pesar de que su decisión había sido la razón por la que había podido acostarse con Narcisa. Severus no estaba seguro de si era realmente bisexual o si estaba demasiado arraigado en ella como para comportarse como una dama de sangre pura. Casarse con un hombre, tener hijos y asegurar la continuidad de un linaje. Vicky Frobisher se había marchado, siguiendo el principio de su casa. Lo sacrificaría todo por quienes amo. Un Slytherin habría luchado por la mujer que deseaba. Un Slytherin la habría guiado a casa. Prometió llegar a la 1 de la tarde, acompañada de su acompañante, y espero que cumpla su promesa. Su mirada escrutadora no se dejó engañar por su máscara insulsa. Hubo un atisbo de dolor al mencionar a la acompañante de la señorita Frobisher. Que él supiera, era una respetada consejera de una familia acomodada de Boston. Era mayoritariamente mugle, pero con su cuota de magos y brujas. Esto convertía a los demás en Squeaks, aunque no les importaba esa diferenciación. Había conocido al tío de la novia, amante, prometida. Se trataba de una demanda de patentes. Al fin y al cabo, los estadounidenses mágicos no eran mejores que sus homólogos mugles en cuanto a respetar los derechos de patentes extranjeras. Sin una consejera competente y el respaldo financiero de Narcisa y Draco Black, habría perdido la demanda. Le dejó un mal sabor de boca, y seguía sin gustarle el país ni su alta sociedad mágica.
no le impedía hacer negocios con ellos. Un hombre tenía que ganarse su miserable sustento, ¿no? La puerta se abrió y un camarero anunció: sus invitados llegaron, Lady Black. Guíalos adentro. Severus empatizó con la joven, de verdad. A pesar de su reputación de cínico empedernido, la sensación de tener el corazón roto no le era ajena. Y un corazón se estaba rompiendo ahora mismo. Podía observarlo con interés clínico. Más de una vez Narcisa se había preguntado si Vicky Frobisher aún pensaba en ella de vez en cuando, si aún alimentaba su amor platónico después de tantos años. No lo esperaba, en realidad, a pesar de ser lo suficientemente egoísta como para desearlo. La pregunta recibió respuesta con una sola mirada a la mujer que acompañaba a la señorita Frobisher. Alexandra, nunca me llames allí. Crane era la viva imagen de una Narcisa más joven. Una copia exacta de una Narcisa que aún no había alcanzado su plena elegancia y grandeza. Narcisa lo vio y, por un segundo, un destello de esperanza brilló en sus ojos, un destello que aplastó inmediatamente antes de saludar al objeto de su deseo. Terminó demasiado rápido para que la señorita Frobisher lo notara, pero no para Severus. Sí, él lo vio, y la señorita Crane también. Casi pudo oír cómo se le rompía el corazón, a pesar de sus respetables esfuerzos por disimular sus sentimientos. Durante un rato estuvieron sentados juntos, disfrutando de la vida y la comida, al menos más o menos, mientras charlaban de cosas sin importancia. Cualquier otro día habría sido interesante compartir ideas con tres mujeres inteligentes y cultas, hablar de las diferencias y similitudes entre sus sociedades y sistemas educativos. Hoy, sin embargo, solo deseaba que esto terminara pronto. Era doloroso ver a Narcisa y Vicky bailando una alrededor de la otra, mientras la señorita Crane palidecía cada minuto. «Estás muy callado hoy, Severus», mencionó Narcisa después de un rato, atrayendo la atención de todos hacia él. Severus entrecerró los ojos y suspiró. Tras un momento de reflexión, respondió con cierta frialdad: «Me pregunto cuándo dejarán de hacer el tonto». Narcisa y Vicky abrieron los ojos de par en par. Ambas sabían exactamente de qué hablaba. Ambas buscaron palabras para invalidar su afirmación, pero él las detuvo con un gesto brusco. Echó la silla hacia atrás de una patada y se levantó. «Resuelve esto. Resuélvelo hoy». Sacó algo de su bolsillo y lo puso sobre la mesa. Era el traslador que había preparado, un traslador destinado a llevarlos a él y a Narcisa a ese acogedor refugio en Creta que pertenecía a Sirius Black, pero que el resto de la familia usaba a menudo. Narcisa y él habían reconocido en silencio que le vendrían bien un par de días para recuperarse de esta reunión en caso de que no saliera bien. Ahora, su mirada pétrea le ordenaba a Narcisa que aprovechara bien el lugar, que llevara a alguien allí y restaurara el orden como debería haber sido durante la última década. Sin esperar respuesta, rodeó la mesa y le ofreció el brazo a la señorita Crane. Por un instante, nadie se movió. Narcisa parecía dividida entre la esperanza y la desesperación, con un rostro inusualmente franco y legible. Vicky parecía culpable, pero no hizo nada para impedir que su novia se fuera. Con el cuerpo paralizado, una dolorosa gratitud se reflejaba en sus ojos mientras intentaba transmitir sus sentimientos a todos. La señorita Crane se secó la boca lenta y cuidadosamente antes de volver a colocar la servilleta sobre la mesa. «Gracias por la invitación, Lady Black. Deberíamos repetirla algún día. Por favor, avísame si alguna vez visitas Boston». La señorita Crane se levantó, aceptando el pequeño gesto de asentimiento de Severus con una indiferencia que solo la buena educación y la enseñanza de toda la vida generaban. Aceptó el brazo de Severus, pero lo detuvo para un último comentario. Entrecerrando los ojos, se dirigió a Narcisa con voz fría como el hielo. «Trátala bien, Lady Black. Si vuelves a hacerle daño, te lo haré pagar». Narcisa tragó saliva e inclinó la cabeza. Sus ojos siguieron a la joven mientras salía del lugar. Solo tras un largo minuto de vacilación se atrevió a darse la vuelta, y sus ojos se posaron en la joven que tenía enfrente. Ahora ella tenía una segunda oportunidad. Ella no lo malgastaría otra vez. Mansión Pinegreu, 22 de agosto de 2018. Era hora de una pequeña reunión. Como cada año, el cuarteto aprovechó los últimos días de agosto para una reunión familiar y de amigos. El 38 o cumpleaños de Daphne había sido hacía 3 días, un evento mucho más privado, tal como a Harry y Daphne les encantaba celebrar. Hoy, sin embargo, se trataba de amigos, familia y los innumerables hijos que les pertenecían. El nuevo curso escolar en Hogwarts estaba a la vuelta de la esquina, así que esta era la última oportunidad para conocer a todos, para decir oh. Y ah.
sobre cuánto habían crecido los niños y para contar historias sobre las últimas vacaciones de verano. Fue un evento agradable y abierto, una fiesta en el jardín con barbacoa, mucho ponche de fresa y otras bebidas frías, y una docena de mesas repartidas por todas partes para disfrutar de cosas como ensalada de pasta, pastel y un par de bocaditos raros que Luna o algunos de los otros invitados trajeron. Había espacio de sobra para que los niños jugaran, y sus risas, gritos y chillidos llenaban el aire. Ciertamente no era la típica fiesta de sangre pura sedada, pero era como a Daphne y sus amigas les encantaba. Como de costumbre, una de las primeras parejas en llegar fue Perky y Penélope. Se habían casado en el verano del 98 y desde entonces habían sido una pareja feliz, con Penélope ayudando a Perky a relajarse un poco. Ahora se llevaba bien con todos sus hermanos, e incluso le escribía a Ron de vez en cuando. Continuar la obra de su padre de forma tan convincente sin duda había contribuido a su relación. Incapaces de tener hijos por sí solos, Perky y Penélope adoptaron a dos huérfanos. Maddie y Jason Krosner, dos víctimas tardías de la Segunda Guerra de Sangre Pura. Si bien la familia sobrevivió a la visita sorpresa de una trastornada Dolores Umbridge, el golpe fue tan fuerte que provocó meses de pesadillas atroces en los niños. El padre no pudo soportarlo, quizás en parte porque se sentía culpable por no poder proteger a su familia. Los padres se divorciaron, solo para que la madre se marchitara y falleciera un año después, consecuencia de las torturas que había sufrido. Perky se enteró de la difícil situación de los niños y los rescató de la orfandad, para alegría de Penélope. Maddie y Jason, que entonces tenían 10 y 12 años, ya eran adultos y tenían hijos propios, lo que convirtió a Perky y Penélope en orgullosos abuelos que pasaban muchas tardes con los pequeños. Eran siempre divertidas, pero también educativas, ya que Perky aún no podía dejar atrás su deseo de aprender y enseñar. Aún así, eran abuelos muy queridos. Su nieta mayor cabalgaba sobre Elsa en ese momento, la esfinge, aún en crecimiento e inmensamente paciente, ya más alta que una leona tradicional. Fred y George se unirían a la pareja con sus respectivas esposas e hijos más tarde, llegando tradicionalmente tarde y cargados con bolsas llenas de artículos de la WWW. Sin duda, eran los tíos favoritos de la mayoría de los niños de la zona. Hablando de favoritos, Millie y Luna conservaban el título de tías favoritas. Habían pensado en adoptar hijos o tener hijos propios, con un poco de magia, pero hasta el momento simplemente no habían estado dispuestos a establecerse. Había un montón de libros publicados sobre sus viajes, las plantas y criaturas que encontraron y, esta parte era obra de Millie, sobre qué seguir en cuanto a costumbres y tradiciones locales, y cómo preparar una visita al país, incluyendo consejos y trucos sobre viajes, comidas y ropa. Esto los convirtió en los escritores de viajes más famosos del mundo mágico, y también bastante reconocidos entre los muggles, pero solo les quedaban un par de semanas de vez en cuando para pasar en Gran Bretaña. Sin embargo, se las arreglaban para asistir cada año al festival de verano de Pinegrew. ¿Ya has visto a Ginny?, se preguntó Daphne. A pesar de sus inicios difíciles y sus diferencias de estilo de vida, las mujeres se habían vuelto cercanas con los años. Ni siquiera el fantasma de ella hasta ahora, respondió Harry, frunciendo ligeramente el ceño mientras levantaba la vista del pequeño librito. Pertenecía a un par de libros que le había dejado el cardenal Marcello. Su antiguo amigo por correspondencia y confidente había fallecido tan solo un par de meses después de la boda de Harry y Daphne. De vez en cuando lo sacaba de su biblioteca personal para echarle un vistazo. Leerlo siempre lo tranquilizaba, algo muy necesario en días de prisa como hoy. ¿Dijo algo sobre su posible acompañante? No, ella está sola ahora mismo. ¿Te refieres a entre dos amantes? Sonrió Harry con suficiencia. Desde Cedric, no había habido ninguna relación seria hasta entonces, solo amigos con derechos y amantes fugaces. Nadie había logrado conquistar el corazón de la pelirroja durante mucho tiempo, y se habían dado algunas reflexiones sobre las razones. Harry simplemente asumió que el corazón de Ginny ya estaba ocupado y que lo había estado durante mucho tiempo. Realmente esperaba que Ginny se diera cuenta de cuánto amaba a Cedric antes de que él encontrara a otra persona. Al chico prodigio ciertamente no le faltaban admiradoras, y también bastantes admiradores. Hola Harry. Daphne. La pareja se dio la vuelta y saludó a los recién llegados. Este año, Fleur había convencido a su prima Gracina Mazur para que la acompañara. Hola, chicas, las saludó Harry con una sonrisa y un beso en la mano para Gracina antes de abrazar a su cuñada francesa favorita, al menos en el sentimiento, aunque no legalmente.
Se había casado con Charlie en una boda romántica y opulenta. Y sus 3 hijos eran la alegría y el deleite de sus abuelos a ambos lados del canal. Gracina era una invitada poco común en estas fiestas, pero aún así una adición bienvenida. Cormac McLaggen, quien había dejado Hogwarts por la hierba más verde de Cracovia, había encontrado una formidable enemiga en la joven. A pesar de las advertencias tempranas, no había podido controlar sus impulsos, lo que le llevó a varias detenciones y contusiones, seguidas de una larga visita al hospital local. Todo terminó 6 meses después con una condena de 5 años en una celda confortable. Desde entonces, había abandonado el país e incluso su familia había cortado todo contacto, al menos oficialmente. Nadie lo echaba realmente de menos entre los amigos de Harry. Esperemos que McLaggen haya aprendido la lección. Una hora después, una docena más de parejas y familias llegaron a la fiesta en el jardín. Colin Creevey se unió a los demás con su esposa Masa, una famosa actriz de pantomima mugle a quien conoció en uno de sus rodajes. Seguía trabajando con Luna de vez en cuando, pero ahora pasa más tiempo con su familia desde que nacieron sus gemelos hace un par de años. Harry sonrió al ver a Draco escuchando a Masa, con Astoria colgada de su brazo, ambos absortos en la última historia del brillante mundo de los actores y artistas. Draco Regulus Black, de soltera Malfoy, ya que en realidad se había cambiado el nombre al día siguiente de heredar la fortuna de los Malfoy, solo para gastar 1/3 en causas que harían que su querido papá se revolviera en su tumba. Hasta entonces, solo tenían un hijo, Scorpius, a punto de comenzar su último año en Hogwarts, junto con Argyle Longbottom. Al igual que Draco antes, Scorpius tuvo que soportar bastantes sermones de su padre por ser el eterno segundo de su año. Sin embargo, a diferencia de su padre, Draco siempre había intentado demostrarle a su hijo que lo quería y respetaba. Scorpius y Argyle, quien sería el delegado este año, mantenían una sólida amistad desde su 3er año, cuando ambos se matricularon en la misma asignatura optativa de fabricación de varitas. Ambos no tenían intención de convertir su afición en su profesión, pero tenían el talento suficiente para recibir una oferta de prácticas de 1 año por parte de un fabricante de varitas francés, colega y amigo de muchos años de Ollivander. Blaise Zabin y Tracey Davis se mezclaban con las demás familias, con sus parejas actuales velando por ellos mientras la expareja intercambiaba miradas de añoranza. Nunca habían recuperado lo perdido en la guerra, a pesar de los buenos deseos de sus amigos. Ojalá algún día entren en razón, esperaba Harry. Para él, eran el uno para el otro. Sin embargo, no era tan ingenuo como para esperar que todo amor triunfara al final. Quizás estos dos no estaban destinados a ser felices. Amelia acaba de llegar, mencionó Dudley, sacando a Harry de su ensoñación. Gracias, amigo, asintió Harry y sonrió brevemente a Sophie Evans, de soltera Roper. La pareja tenía 4 hijos. Solo 2 habían mostrado magia hasta entonces, pero los 4 eran verdaderamente queridos. Su madre se preocupaba por sus estudios, como lo habrían hecho Hermione y Daphne, mientras que Dudley aprovechaba cada oportunidad para inculcarles el amor por el deporte y la comida. Habían tenido mucho éxito con todo esto. Su hija mayor planeaba estudiar medicina deportiva, mientras que su único hijo ya había ganado algunos premios culinarios. Petunia estaba con la pareja. Petunia Evans, todavía, pero no por tanto tiempo como Harry esperaba. Tras muchos empujoncitos de su hija Luna, Shane Lovegood por fin comprendió lo que tenía que hacer. Harry suspiró. Ese hombre de otro mundo había necesitado más tiempo que nadie para ver más allá del rostro serio de Petunia. Tenía la intención de proponerle matrimonio esa noche y Harry estaba más que feliz con la idea. Harry los dejó y saludó a Amelia Bones, seguido de cerca por Brichan Camui. El antiguo mentor de Harry le había propuesto matrimonio a la testaruda mujer nada menos que 4 veces a lo largo de los años. Ella se había negado siempre. No necesito un anillo para sentirme amada ni para amarte, explicó la última vez. Y se amaron, a veces en voz muy alta, para vergüenza de su sobrina Susan. Como era de esperar, había sido elegida ministra en 2009, tras la jubilación del respetado Cornelius Fudge. Brichan seguía siendo su secretario, el hombre a su lado incluso sin anillos. Amelia Bones había tenido mucho éxito reformando el DMLE. No todos estaban contentos. No a todos les gustaba un DMLE competente ni un ministerio menos corrupto, pero la mayoría había visto la luz y los beneficios de una burocracia eficiente. Suspiró al ver entrar en escena a otra pareja sin anillo. Sirius Black y Carmen Sánchez se habían comprometido la friolera de 3 veces en las últimas 2 décadas. Cada vez, la boda se había cancelado. Una vez, de hecho, la misma mañana de la boda.
Mantenían una relación apasionada, con muchos gritos, bofetadas y palabrotas, además de sexo de reconciliación de lo más intenso. Una de ellas les valió una prohibición de por vida de un restaurante de 5 estrellas en Chelsea. Hoy se evitaban, pero al menos estaban sin sus amantes actuales. Harry no tenía ni idea de que Daphne solo los había invitado después de que ambos, tan exaltados, prometieran no molestarse mutuamente con la imagen de sus odiadas medias naranjas. Remus, el amigo de Sirius, había tenido más éxito en su vida social. 2 años después de casarse con Tonks, nació Ter, el ahijado de Harry. Comenzaría su 5.º año en una semana, junto con Merjem, la hija de Hermione. Era un amigo leal de ella y el único a quien Tariq confiaba el bienestar y el honor de su fogosa prometida. Mientras Harry aprovechaba para hablar con Amelia y Brichan sobre Magipol, Daphne charlaba con Megan Chance, de Soltera Jones. Niles aún conservaba su rostro amable y su voz cariñosa, pero había engordado al menos 12 kilos más que su ya robusta figura. Estaba librando una batalla interminable, pero perdida, contra su amor por la comida y su aversión a todo lo deportivo. Megan, al menos, no se había dado por vencida y seguía intentando cambiar sus hábitos alimenticios, solo para gritarle a su amado esposo cuando encontró otra caja de bombones entre sus calcetines. Emma Granger había intentado ayudarla con consejos sobre dieta y estilo de vida saludable, pero hasta el momento no había tenido más éxito. Emma se había convertido, con el firme apoyo de un par de países europeos, en embajadora de la ONU, asignada específicamente a Sudán y los países vecinos. Si bien a lo largo de los años seguía siendo un lugar conflictivo, la zona había mejorado desde entonces, con los jefes tribales más dispuestos a resolver sus problemas de forma pacífica. Problemas que seguían relacionados principalmente con el agua, la alimentación y la salud. ¡Qué maravilloso resultado de la decisión del director Flitwick de convertir a Emma en el enlace de Hogwarts con los centauros! Reflexionó Harry. Dan se había detenido a hacer una gira después del incidente de los Duins en 2011 y ahora era el ancla tranquilo de su familia, proporcionándoles un hogar estable cerca de los terrenos de Asim, mientras todavía hacía algún trabajo organizativo para Médicos Sin Fronteras. Sí, muchos amigos habían venido y esperaban volver el año que viene. A Harry le encantaban las grandes reuniones familiares. ¿Qué cambio con respecto a su infancia? He recibido otra carta de Terence, anunció Hermione con calma un rato después. Minerva Longbottom, de 1 año, dormía en el regazo de su madre, mientras que Marcelo, de 6, estaba sentado en el suelo, jugando con uno de los gatitos de Baloo. Había al menos una docena más de gatitos en los terrenos de la mansión, para el deleite infinito de Fidi y la irritación de Paddock con sus gruñidos. ¿Cómo está?, preguntó Harry. Muy bien, al parecer. Su jefe le ofreció a Terence ser su sucesor en un par de años. Como sus hijos ya eran mayores, aceptó. Harry asintió. Hermione había mantenido correspondencia con Terence Higgs y su esposa, nacida de Muggles, desde su graduación. Su amistad no era muy estrecha, pero comprendía sus diferencias y las razones que las motivaban. Hermione se había alegrado sinceramente cuando Terence pudo reconciliarse con su madre. Era una amistad extraña, una que Harry no comprendía del todo, como si todavía le resultara un poco incómodo la amistad de Daphne con los Carrow supervivientes. Daphne había visitado a los hombres lobo de Praga varias veces en el pasado, en parte para aprender de Ildiko, pero también en parte para conocer a Lecto y Estia Carrow. Su tía y su sobrina habían mejorado con el tiempo, tanto mental como emocionalmente, gracias a los cuidados de Ildiko y a su creciente conexión con Charlotte Michaels. La niña se había convertido en una belleza deslumbrante, una mujer lobo de corazón tierno y modales elegantes. Aunque aún mantenía una relación cercana con su hermano, el Ravenclaw vivía en Londres, pero la visitaba al menos una vez al año con su familia, había aceptado con creces a Estia como su hermana mayor y a Alecto como su tía un poco loca. Formaban un trío espeluznante, reflexionó Harry, pero a Daphne le caen bien. ¿Crees que estarán bien?, preguntó Hermione en un susurro, con voz preocupada. Crocs, aún con ella después de tantos años y con el mismo aspecto que después de unos rituales que lo habían unido aún más a su ama que való a Daphne, ronroneó para tranquilizarlo. Harry había decidido no someterse a tales rituales con Hedwig. Se merecía su descanso, dijo al separarse de ella con lágrimas en los ojos hace una década, no antes de que Hedwig le regalara casi una docena de polluelos. Harry siguió su mirada hasta que sus ojos también se posaron en las gemelas. Hablaban con su tía favorita, Freya. La hija de Minerva nunca había desarrollado la habitual magia insulsa. En cambio, mostró talentos excepcionales desde la infancia.
Luna, como era de esperar, había sido la primera en reconocer la a veces aterradora capacidad de Freya para ver cosas. Auras, fantasmas, criaturas invisibles, lo que fuera, ella lo veía. Luna había sido quien le había enseñado, mientras Millie maltrataba a cualquiera que se atreviera a insultarla. A pesar de más de un ataque de magia accidental, Freya había sido completamente incapaz de aprender magia con varitas. Eso no significaba que no hubiera aprendido algo en Hogwarts, solo que sus maestros no habían sido los profesores, sino un par de elfos domésticos entre los amigos de Lina. Hoy en día, Freya era una de las pocas brujas y magos del mundo capaces de usar magia élfica y de hadas. Ella era el sol de la vida de Minerva y la razón. Harry estaba convencido de que la profesora favorita de Hermione no se había convertido en una solterona, sino que estaba llena de vigor. «Estarán bien», intentó Harry calmar a la preocupada madre. Ted prometió cuidarlos, y también tienen a Argyle y Merlin con ellos. Habían tenido largas discusiones sobre qué hacer con los gemelos. Sus habilidades elementales se habían fortalecido muchísimo con los años, quizás incluso más que las de sus padres. Por otro lado, compartían el destino de Freya. No poder usar magia con varitas, una de las muchas razones por las que la querían tanto. Al final, Minerva logró convencer a Hermione de que enviara a los gemelos a Hogwarts. Al igual que Freya, aprenderían teoría mágica, además de cualquier otra materia que se considerara capaz de estudiar. Adhar ya había demostrado un talento evidente con las runas, mientras que su hermana Nadine era un genio de las matemáticas y una de las favoritas de Petunia. Suspiró. «Estoy más preocupado por Nelly». Hermione le dio una palmadita en el hombro, distraída con razón de sus propias preocupaciones. «¿De verdad es tu hija?» Harry hizo un puchero por un momento, pero tuvo que admitir que tenía razón. Nelly, su hija de 11 años, empezaría Hogwarts con los gemelos. Era la mayor de sus 3 hijos. Charles tenía 8 y su hija menor, Lily, acababa de cumplir 3. Las dos características más distintivas de Nelly eran su temperamento y su habilidad natural para transformarse en un wyvern, un talento que sus padres, sorprendidos, notaron cuando la niña se volvió escamosa la primera vez que tuvo una rabieta en su 7º cumpleaños. Era una combinación aterradora, y Harry había hecho todo lo posible por enseñarle un par de técnicas de meditación y oclumancia. Ojalá le sirvieran de algo. Él tenía sus dudas. Darfur, verano de 2083, 87 años después de la batalla. Con pasos lentos y arrastrados, Yasmine atravesó el pueblo. Como hacía 3 generaciones, era un pueblo diminuto, insignificante en la gran escala de las cosas. Para ella, sin embargo, era importante, siempre lo había sido. Se apoyaba pesadamente en el brazo de su nieta. Necesitaba su apoyo a sus 92 años. Cada año visitaba el pueblo, cumpliendo con su deber. Este año sería su última visita. Lo sentía en los huesos. Su pequeño bisnieto la acompañaba. Anza, a diferencia de su madre, había heredado el don de la familia. Hoy ayudaría a Yasmine con su deber y el año que viene lo haría solo. Anza encendería la llama para activar la piedra. Encendería el pozo vivificante, el pozo de Hermione, la portadora de agua. ¿Estás bien, tía? Yasmine alzó la vista, con sus viejos ojos cansados. La expresión de preocupación en el rostro de su sobrino dibujó una sonrisa en sus labios, agrietados por décadas bajo el sol y los fuertes vientos de su país natal. Najee siempre había sido su favorito entre sus sobrinos y sobrinas. Tras terminar sus estudios en Hogwarts, Merlin Longbottom apenas esperó un año antes de abordar el asunto del matrimonio. En una batalla encarnizada y acalorada, luchó contra Salim, el padre de Yasmine y Tariq, en un duelo de honor. Su espada contra sus garras, mientras Merlin, que no había heredado la magia del agua de su madre, pero sí su habilidad para cambiar de forma, se convertía en una leona adulta, orgullosa e increíble en su grandeza. Ganó la pelea y no hubo duda de que se había ganado la victoria con honor. Más de un miembro de la tribu la comparó con Shadana, la abuela de Malak. La boda había sido hermosa, su matrimonio, un rayo de esperanza para su pueblo. Demostrando que ella era la mujer que su jeque necesitaba a su lado, el jeque Salim, quien había liderado a los Asim durante más de 20 años tras la muerte de su padre, había dimitido mucho antes de tiempo y había permitido que su hijo Tariq asumiera el poder. Desde 2047, la pareja había gobernado a los Asim y la tribu había prosperado. Algún día, uno de sus hijos sería su líder. Yasmine esperaba que fuera Najee, ya que la costumbre de que el mayor diera el paso al frente ya no existía. Por suerte, los tiempos habían cambiado.
Uday, el hijo mayor de Tariq y el segundo de sus 4 hijos, había heredado la inquietud y la impulsividad de su abuelo Salim. Era un experto con los caballos, respetado por los hombres y querido por las mujeres. Quizás incluso demasiado. Sin embargo, no tenía paciencia y era propenso a insultar a quienes lo ofendían de alguna manera. No sería un gran líder como su padre, pero podría convertirse en un gran jefe de guerra para su hermano menor. Sin embargo, todo esto eran palabras vacías, por el momento. Meryem seguía siendo una mujer sana de mediana edad, a pesar de ser bruja, y Tariq esperaba tener al menos otra década antes de que la edad lo obligara a actuar. Mucho había cambiado desde que los Granger llegaron a sus tierras. Yasmine agradecía que se le permitiera presenciar estos tiempos de prosperidad. Todo está bien, Naji. Todo está bien. Tumba de Ari Daphne, año 2135, y mucho, mucho después, era la época del ritual otra vez. Se habían reunido para celebrarlo, y era su deber encargarse de todo, prepararlos, especialmente a los jóvenes. Tenían que aprender las costumbres. La tradición era importante. Cuéntanos otra vez la historia de su tumba, exigió la pequeña niña, moviendo emocionada sus garras traseras. Sí, tía, por favor, añadió su mejor amiga, mirándola suplicante con sus grandes ojos rasgados. La anciana suspiró profundamente. Ya te he contado la historia cientos de veces. Pero queremos escucharlo de nuevo, se quejaron las chicas al unísono. La anciana suspiró de nuevo, abatida. Está bien, lo haré. ¿Sí? Todos esperaban que Ari y Daphne vivieran muchísimo tiempo. Después de todo, Ari era uno de los magos más grandes de la historia y Daphne la sanadora más famosa del mundo. Su reputación, al final, incluso superó la de su mentor, el espiritista Knowles. Sin duda, romperían todos los récords de edad. Sin embargo, eso no sucedió. Decían que su fuego ardía demasiado fuerte como para seguir viviendo. Iluminaron el mundo con su fuego de amor e insuflaron vida a la sociedad con su aire de compasión, pero al final no les quedó nada y la vela se extinguió. Harry Potter, llamado Dian Sgiatan, ala de fuego por los dragones, era muy respetado entre los de su especie. Cada vez que había elecciones en Gran Bretaña, alguien le pedía a Harry, o a Daphne en algunos casos, que se postulara para ministro. Siempre lo rechazaba. ¿Fue mejor así, no? Preguntó la niña. Sí, lo fue, querida, coincidió su tía. En cambio, permaneció en Magipol y posteriormente sucedió a Lara Andresen al frente del Consejo de los Siete. Irlanda, Portugal e Italia se habían unido a los antiguos países Ava, al igual que Noruega y Suecia cuando, junto con Dinamarca, se unieron al mágico reino de Thule en 2038. Grecia, por su parte, permaneció neutral, pero fue un aliado cercano. Harry dirigió el consejo durante mucho tiempo, en medio de graves dificultades y una magnífica prosperidad. En 2066, Francia abandonó el consejo tras amargas controversias sobre los derechos de las velas, pero se reincorporó 2 años después, cuando ya no pudo ignorar los avances de Alemania hacia el consejo. Su mayor éxito quizás haya sido la ampliación del consejo añadiendo embajadores de otras 5 razas. Estaban los tritones, que hablaban igualmente en nombre de su propio pueblo, pero también eran habitantes del agua. Luego había un representante de los elfos, eso ciertamente hizo muy feliz a Hermione, interrumpió un chico que había estado en silencio hasta ahora. Sí, así fue, asintió la tía. Pero la historia de Hermione es para otro día. Representaban a los elfos de todo tipo y también al pueblo de las hadas. El tercer embajador fue Tud, el hijo mayor de Grawp. Era mucho más inteligente que cualquier otro gigante anterior, quizá porque su padre vivió un tiempo en el terreno de Hogwarts. Tud rara vez hablaba en el consejo, y solo cuando se trataba de gigantes o troles, pero era respetado por su sabiduría. Como era de esperar, también había un embajador de los centauros, hablando en nombre de las tribus y de todas las criaturas del bosque. Y el quinto era un dragón, interrumpió nuevamente la anciana. La tía miró fijamente al interrumpidor y continuó. Si bien la hija mayor de Catriona, como exigía la tradición, heredó de su madre el deber de proteger la cueva sagrada, su segunda hija fue la primera dragona en alzar la voz en un consejo de este tipo en mucho tiempo, quizás por primera vez desde los aquelarres druídicos 15 siglos atrás. La propia Catriona murió mucho antes de tiempo, tras haber perdido décadas de su esperanza de vida natural a causa de la magia oscura de Víctor y aún más años por la presión de purificar su cuerpo y alma posteriormente. Recibió una tumba en la caverna principal de las cuevas sagradas, que había sido ampliada por Hermione y Neville. Estos 5 embajadores se sumaron a los humanos, convirtiéndose en un consejo de 12.
Y así permanecieron durante siglos, la mayor parte del tiempo en armonía, a veces discutiendo, pero nunca luchando abiertamente. Los goblins, por otro lado, se mantuvieron alejados del consejo, no por voluntad propia, sino porque los gnomos y enanos temían el favoritismo de sus competidores si se integraban demasiado con las naciones mágicas. Las Beelas y los hombres lobo solo enviaban consejeros en lugar de embajadores, en parte para demostrar que no eran algo completamente diferente, no otras razas, sino humanos con un problema de pelaje o plumas. ¿Qué le pasó a Daphne? La niña sabía la respuesta, pero le gustó especialmente esa parte de la historia. Daphne Pinegreu, los dragones la llamaban Anail Beata, aliento de vida. Durante más de 90 años se dedicó a la sanación y a la investigación, ayudando a la gente donde quiera que la necesitaran. Si bien Harry era respetado, ella era verdaderamente querida. Para su inmensa vergüenza, algunas familias de antiguos pacientes suyos iniciaron un culto, erigiendo pequeños altares en su honor, llamándola santa y patrona de la curación. Incluso muchos hospitales siguieron su ejemplo, principalmente en los países del sur, pero también en Escocia e Irlanda. Solo después de cumplir 111 años se rindió al ajetreo incesante de la congregación. Al igual que Hermione una década antes, fue elevada a la categoría de madre de la congregación, y las dos amigas formaron parte del trío líder durante varias décadas. A pesar de una gran resistencia, pusieron fin a la negativa de la congregación a ayudar a los muggles a gran escala, iniciando una era de cooperación con instituciones muggles de todo el mundo y salvando a miles de personas que no podían recuperarse por medios no mágicos. En 2134 murió, muchos dijeron que desconsolada por la muerte de su hija Lily. Su hija había fallecido en 2125, sucumbiendo a una rara enfermedad mágica que incluso su madre no podía curar, tras vivir 110 años de salud, 38 de ellos como directora de Hogwarts. ¿Y erigieron una tumba en los terrenos de Hogwarts para Harry y Daphne? Preguntaron las chicas. La tumba de la matrona Matilda no fue la única en los terrenos de Hogwarts para siempre. En 2042, se erigió una segunda, esta vez para el director Flitwick. Gracias a un régimen de pociones creado por Daphne, Hermione y el maestro Snape, había podido ocupar el puesto de director durante la friolera de 47 años, a pesar de tener ya 95 años cuando asumió el cargo. Su funeral fue un evento muy público, con grandes honores tanto de magos como de duendes de toda Europa. Incluso los más acérrimos opositores a la idea de que un medio duende dirigiera la principal escuela de Gran Bretaña tuvieron que aceptar la maravillosa labor que había realizado, convirtiendo la conservadora escuela en algo valioso y contemporáneo. En 2061 se erigió una tercera tumba, que albergaba los restos del guardián Hagrid. Posteriormente, se amplió para dar cabida también a su hermano Grawp. Sin embargo, Minerva McGonagall, aunque también le ofrecieron un lugar en Hogwarts, eligió a Fnarjordur como su lugar de descanso. Los elfos de las colinas de Islandia les permitieron a ella y a Freya vivir entre ellos cuando la vejez y la jubilación finalmente alcanzaron a la exprofesora. Y en 2135, un año después de la muerte de Daphne, Harry Potter también murió. Su llama se apagó porque el aliento de Daphne lo abandonó. Crearon una tumba entre las de Filius y Hagrid. Afortunadamente, el espacio no permitió la monumental que algunos magos tenían en mente para su héroe. Cientos de miles de dolientes llegaron, humanos y no humanos por igual. Solo los dragones y los wyverns se mantuvieron alejados, sobre todo para no asustar a los asistentes. Naturalmente, Hermione y Neville estaban allí, junto con muchos otros amigos. Neville, aún muy vivaz a pesar de sus 128 años, tuvo que apoyar a su hermano menor, Charles, ya decrépito. Profesores y estudiantes, aurores y políticos. Todos querían estar allí, para presentar sus respetos o para ser vistos. Fue el funeral más grande de la historia, con una docena de televisores mágicos que permitieron a millones de personas ver el evento desde lejos. Sí, fue un funeral grandioso y una tumba magnífica. ¿Y nunca se dieron cuenta de que estaba vacío? Preguntó la niña a su tía. No, nunca lo hicieron. Al menos no el público. Como era de esperar, la seguridad de la tumba se vio amenazada. Incluso después de tantos años, algunos zoquetes ansiaban profanar el lugar de descanso de Harry y Daphne. Sin embargo, Hermione y Neville hicieron todo lo posible por proteger la paz de sus amigos. Los muros de piedra fueron reforzados mágicamente. Hermione creó un conjunto de runas que frustraron la intrusión mejor planeada, impregnada hasta el borde con magia de tierra por Neville. Al final, era la bóveda más robusta fuera de Gringotts. Y estaba completamente vacío.
Solo unos pocos amigos conocían la verdad. Hermione, Neville y Nellie, la única entre sus hijos y nietos. Y Ron Sides, la dura duende, lo sabía, al igual que Merjem y su esposo Jerome. Entre los no muertos, solo el barón Pascal y Richard Maxim estuvieron presentes en la tumba real, tanto para presentar sus respetos como para ayudar en la construcción de la tumba real. Era la primera vez en décadas que Richard salía de la hacienda mexicana que habitaba con su esposa Afsa. Y, naturalmente, nuestros antepasados han estado allí. Docenas de dragones de toda Gran Bretaña y decenas de wyvern rindiendo homenaje a los más grandes de su especie. Nunca antes ni nunca más desde entonces había habido una reunión tan escamosa. En 1996, Ari le prometió a Catriona purificar Naom Leak, la cueva sagrada. Un mes después de la última batalla, cumplió su promesa, purgando la cueva del mal que la había enconado, usando su canción de fuego para lograrlo. Su hija Nellie heredó esa misma canción de fuego, al igual que su hija mayor y su nieto. Repitió esa promesa más tarde. Cuando Catriona exhaló su último aliento, Ari estaba allí de nuevo, afirmando bajo juramento que la cueva estaría a salvo de un acto tan vil como la intrusión de Víctor mientras hubiera un dragón vivo en Gran Bretaña. Estaba decidido a cumplir su palabra. En Halloween de 2135, 2 meses después del funeral oficial, Dian Sgiatan y Anail Beata encontraron su último lugar de descanso entre las garras de Catriona. Desde allí, protegerían la cueva sagrada y velarían por el destino de los dragones británicos. Su voluntad y magia crearon allí mismo una columna de fuego, alimentada por la magia de Naom Leak y prolongada mediante nuestro ritual anual, el ritual de la llama purificadora. La anciana dragona abrazó a su sobrina, mientras la pequeña dragoncita suspiraba contenta. Era lo mismo cada año, y los pequeños la instaron a repetir la vieja historia. Ella había sido la misma hacía 200 años. Quizás algún día su sobrina la contaría a una nueva generación de dragones. Miró a su alrededor, con sus viejos ojos fijos en las 3 docenas de dragones que se habían reunido ese día, además de un puñado de wyverns y un solo humano. Y así sucedió hace 8 generaciones de dragones, que nuestros antepasados correspondieron a su juramento. Prometieron mantener viva su llama, reunirse cada año en la noche de Lugnasad, la noche entre el 31 de julio y el 1 de agosto. Nos reunimos para rendir homenaje a Dian Sgiatan y a Nail Beata, así como a Catriona, la Dorcha Corraich, y para renovar su alianza. Y continuaremos haciéndolo mientras haya un dragón vivo en la tierra de Gran Bretaña. Y a cambio, Dian Sgiatan y Anail Beata velarán por nosotros, nos protegerán y volverán a nuestro lado en los momentos más difíciles. Levantó su pata delantera derecha e hizo un gesto al humano para que avanzara. Roxane Potter Pinnegreu tragó saliva. Era la tercera mujer con ese nombre desde tiempos remotos. Esta era la primera vez que desempeñaría su papel en este ritual, como lo habían hecho su padre y 17 generaciones de Potter Pinnegreu antes que ella. Respirando profundamente varias veces, se transformó en su otro yo escamoso, sintiendo el fuego llenar su pecho. La magia del lugar reverberó en lo más profundo de su ser y sintió que alguien, la observaba. Cualquier duda se disipó, reemplazada por la seguridad de que esto era simplemente correcto. Roxane abrió sus poderosas mandíbulas y entonó la canción del fuego. Segundos después los dragones se unieron, sus llamas llenaron el aire y alimentaron el fuego sagrado. Y los fantasmas de un pequeño gato blanco y negro y de un búho blanco como la nieve observaban desde arriba. En medio de Darfur, a 150 pies bajo la superficie, 2229, 2236 y mucho, mucho después. 2229. Por favor abrázame esta noche, le susurró al oído. Siempre, respondió él, con los ojos llenos de asombro al ver que ella todavía lo amaba después de todos esos años. La anciana se acurrucó en sus brazos, con la cabeza apoyada en su pecho. Había perdido mucho peso en los últimos 2 años. Ahora era solo un atisbo de lo que era. Él había sentido que se acercaba el fin, su muerte. Sabía que no vería la mañana siguiente. Hacía tan solo un mes que había cumplido 240 años. Había vivido una larga vida, feliz, llena de alegría y amor, con sus hijos, nietos y bisnietos adorándola. Tras la muerte de Daphne, continuó al frente de la congregación, ejerciendo de madre durante unos increíbles 99 años. Solo entonces renunció para dedicar el resto de sus años a enseñar magia del agua. En todo el mundo, pequeñas escuelas habían comenzado a enseñar sus métodos. Los métodos del agua vivificante, invisibles para quienes no eran magos, pero que siempre mejoraban sus vidas. Hacía una semana, habían visitado a Naom Leak.
Querían rendir homenaje a sus difuntos amigos por última vez antes de emprender su próximo gran viaje. Nellie había estado allí, viendo a su nieto cantar la canción del fuego. También había sido su última visita. Neville abrazó a Hermione con más fuerza. Sintió su sonrisa. Ella suspiró satisfecha. Te quiero. Apenas se oía. De fondo se oía la televisión. Era una mesa redonda transmitida desde la Colega Mágica de Oxford. Nadine y Aigdar hablaron con especialistas muggles y mágicos, buscando maneras de apoyar los proyectos de terraformación a largo plazo en Marte con magia del agua y la tierra. Yo también te quiero. Miró a la izquierda al notar el suave ronroneo. Crooks dormía allí. Sin duda, era el gato más longevo de la historia. Neville suspiró. A veces, extrañaba a Mandragora. 2 siglos atrás, había decidido no realizar un ritual de atadura, permitiéndole a Mandy vivir una vida normal de lechuza. Se preguntó qué sería de Crooks después de esa noche. Gracias a su magia de tierra, Neville podría continuar al menos un siglo más, como bien sabía. La edad no le había pasado factura como a Hermione. Sin embargo, recordaba con claridad aquel último año de Harry, cómo su fuego se apagó lentamente sin que Daphne le insuflara vida. No quería experimentar lo mismo, no soportar décadas sin el amor de su vida. Sus hijos y nietos sobrevivirían sin ellos. De sus 6 hijos, solo Nadine y Aigdar habían sobrevivido tanto tiempo, supuso que gracias a la magia de tierra y agua que habían heredado. Y Merjem. Era la gran dama de las tribus sudanesas, respetada y temida en su ira. Había frenado más de una pelea. Su mirada mortal intimidaba al jefe tribal más duro, sometiéndolo como a un niño pequeño que se portaba mal. Había enterrado a su esposo Tariq y a la mayoría de sus hijos, pero nada había podido apagar su fuego interior. A veces se preguntaba si su hija habría heredado esa parte de Harry. No, él quería ir con ella, continuar su siguiente aventura. Y por eso, años atrás, había decidido que también moriría esa noche. Hermione lo sabía, a pesar de nunca haberlo dicho abiertamente. Y aunque le deseaba una larga vida, muchas décadas más con su familia, lo amaba lo suficiente como para aceptar su decisión sin protestar. Neville escuchó su respiración, cada vez más lenta, cada vez más superficial. Lentamente, se inclinó hacia adelante y la besó suavemente en la frente. Ya es hora, mi amor. 2236. Unas patas grandes y suaves se abrieron paso entre la arena de la gigantesca caverna. Una tenue luz inundaba el aire, proveniente de cientos de cristales que cubrían las paredes y el techo. Parecía una noche estrellada en el desierto, con el sol de la mañana acercándose. La gran leona inclinó la cabeza y bebió de las aguas del río subterráneo. El agua desembocaba en el pintoresco lago del oasis, 30 metros más arriba. De alguna manera, el agua creaba una sensación de paz y pureza cada vez que estaba allí. Le gustaba el lugar. Lo habían creado Nadine y Aigdar el año después de la muerte de sus padres. Los enterraron en medio de la caverna. 2 cedros cobraron vida al día siguiente. Ahora, solo 7 años después, pero creciendo mucho más rápido de lo habitual, allí estaban, entrelazados, con la apariencia de tener ya un siglo de antigüedad. Ella sonrió mientras pensaba en los gemelos. Aigdar se había casado con la hija del jeque Omar de Maan, trayendo paz a las tribus. Conoció a la joven el día de su secuestro y jamás pudo olvidar su rostro amable. Así y Maan eran tan unidos como era posible hoy en día, con numerosos matrimonios entre sus hijos e hijas. Décadas más tarde, el nieto de Aigdar incluso se convirtió en jeque de Maan tras la muerte de su primo en una cacería mal planificada. Nadine tuvo un destino muy diferente. Tras vivir sola durante mucho tiempo, tuvo que llegar a los 50 antes de conocer a su media naranja. Era un arqueólogo de Chicago, Estados Unidos, con tan solo 22 años, más de 3 décadas menor que ella. Se había producido un intenso enfrentamiento de proporciones épicas entre Nadine y su madre, Hermione, a causa de la aventura, hasta que Neville intervino. Nadine nunca se casó con él, quien era demasiado trotamundos para sentar cabeza, pero tuvo 2 hijos con él, nacidos fuera del matrimonio. Murió en brazos de Nadine días después de cumplir 84 años. Merjem la anciana suspiró y se transformó en su ser humano. Extrañaba a su difunto esposo Jerome. Había fallecido hacía 30 años tras casi 4 siglos de matrimonio. Era un secreto a voces que Neville había muerto antes de tiempo para quedarse con Hermione. Quizás había tomado la decisión correcta. En días como estos, sentía cada año de su larga vida. Sintió una suave nariz rozando su pie y bajó la mirada. Hola Crooks, saludó a su viejo amigo.
Del cuarteto y sus amigos animales, Crooks era el que había sobrevivido más tiempo. Ahora se sentía solo. Ella lo sentía, la presencia de los jóvenes Longbottom y su propia prole ya no le ayudaba. Su vida estaba ligada a la magia de Hermione y debería haber muerto con ella. Sin embargo, la presencia espiritual de Hermione y Neville llenaba la caverna, manteniéndolo con vida a pesar de sus deseos. El gato se dio la vuelta y Merjem lo siguió a su lugar favorito bajo las ramas de los dos cedros. Era una piedra ligeramente resbaladiza que siempre estaba caliente al tacto. Se acurrucó y cerró los ojos, soñando con su ama. Merjem la mayor sonrió con tristeza. Se arrodilló y le acarició el pelaje. Es hora de irse, pequeño. Te espera al otro lado. Se quedó así hasta que su respiración se calmó, hasta que su corazón se detuvo. Crooks por fin estaba en paz. Adiós, mi pequeño amigo. Mucho más tarde. Otra visita, otro siglo transcurrido. Merjem caminaba por las mismas arenas, mientras la magia de la caverna le informaba sobre los nuevos visitantes. Muchos visitantes de todas partes habían entrado en la caverna a lo largo de los años. Incluso Ironsides había estado allí una vez, un año antes de su muerte. Las visitas de Richard y Efsa solo cesaron cuando murieron luchando contra un aquelarre mortal de vampiros serpentis adoradores de demonios en la Ciudad de México. Habían ganado su última batalla, pero sucumbieron a las heridas después, y el fuego de Richard los purificó de la mancha. El barón Pascal seguía viniendo de vez en cuando, más tranquilo que antes. Era el líder espiritual de todos los vampiros europeos, desempeñando allí el papel que la bruja blanca tenía en África. Actualmente vivía retirado en el sur de Francia, pero sus palabras aún llegaban a todos los rincones de la sociedad vampírica. La caverna era un lugar de vida y armonía, pero incluso después de su muerte, Hermione no estaba dispuesta a rechazar a ninguna alma que necesitara consejo o un consuelo, estuviera viva o no. Todo ser capaz de comprender y sentir el deseo de libertad y felicidad los merece. Felicidad. Décadas después de la muerte de Jerome, había recuperado la felicidad. Merjem la mayor se preguntaba qué pensarían Hermione y Neville de su nuevo amante. Gwydion era el último cantor de fuego, descendiente de Nellie, como todos los cantores de fuego anteriores a él, y de Freya, la hija de Minerva. Freya no había sido vista en décadas, pero nadie dudaba de que aún estuviera viva, vagando por los páramos de Escocia con su madrina, moderando sus caprichos. Entre los campesinos escoceses, Freya era tan famosa como Gurachi Ribin, y muchos vagabundos le rezaban para que la guiara y distrajera a su madrina de sus pasos. Merjem había conocido a Gwydion Pinegreu hacía una década, y con el paso de los años él la había convencido de que la felicidad no era una traición a Jerome. Incluso ella merecía la felicidad, ahora la aceptaba. El oasis de arriba se había convertido con el tiempo en un lugar de negociaciones pacíficas. Más de una vez, una guerra se había detenido o se había prohibido mediante una reunión de las partes hostiles a la orilla del lago. Nunca se había desenvainado un arma allí, y una reunión bajo las palmeras siempre había sido una señal de esperanza. En 2458, 2 siglos después de su muerte, la reunión más famosa condujo a la firma de la Carta Magna Africana por más de 3 docenas de gobiernos, cumpliendo finalmente el sueño de Hermione y Neville. La caverna en sí, por otro lado, era conocida principalmente como un lugar de fertilidad. Miles de mujeres la habían visitado a lo largo del tiempo, rezando por tener hijos. Unas 2 docenas de ellas habían hecho mucho más que eso, seduciendo valientemente a sus maridos y amantes bajo los cedros dobles. Aunque muchos ancianos desaprobaban la práctica, la magia del lugar no solo la permitía, sino que ocultaba a las jóvenes parejas. La propia Merjem supuso que esta parte era obra de Crooks. La pareja que visitaba el lugar hoy no tenía tal cosa en mente. Merjem sonrió al posar la mirada en el rostro tierno de Amelie. Tras su larga y difícil recuperación, la hija del barón Pascal había visitado la caverna decenas de veces, la mayoría de las veces ocultando su rostro para no asustar a los demás visitantes. Incluso después de todos estos años como vampira, aún conservaba su humanidad. Merjem sabía que Amelie extrañaba su vida anterior. Había sido la conciencia de Pascal durante mucho tiempo, pero con el patriarca sintiendo su edad, sintiendo que se acercaba la hora del largo letargo, había sido decisión de Amelie llevar a cabo algo que Hermione había insinuado hacía 200 años. Quiero volver a ser humana, susurró con nostalgia en aquel entonces. Quiero volver a ser humana, suspiró de nuevo esta noche. Merjem asintió. Se giró hacia el hombre que estaba al lado de Amelie. Era raro ver al mago francés fuera del país.
Incluso después de todos estos años, Merlin desconocía su verdadero nombre, solo que era el amigo y mentor más antiguo de Pascal desde que el señor vampiro entró en la arena política. En la década de 1180, cuando visitó los países europeos intentando, sin éxito, impedir la Tercera Cruzada, conoció a la recién convertida Ildico, quien acompañó al rey de Bohemia a una reunión de la nobleza europea. En la misma conferencia, conoció a un joven, por aquel entonces padre confesor de un importante noble provenzal. Él había despertado su interés entonces y lo mantenía hasta el día de hoy. Aún así, no estaba ni un paso más cerca de descubrir el secreto de su larga vida, de cómo aún podía respirar 13 siglos después. No era un vampiro, eso lo sabía, pero nada más. Solo estoy aquí para brindar apoyo moral, aclaró su papel. Merlin hizo una leve reverencia. Tenía razón. Este día se trataba de Amelie y de ella, y de la magia especial de Neville y Hermione, la magia de los dadores de vida. Hoy obrarían un milagro. Una vampira volvería a ser mortal, pudiendo morir en paz con su alma intacta. Neville, Hermione, por favor, cuidadnos, rezó, y continuó en silencio. Y tú también, pequeña. Y así lo hicieron.